Sí, sí, sí. Buenísimo. Bien, buenas tardes y bienvenidos a todos. Nos encanta ver tanta afluencia de personas que realmente la concurrencia es bastante nutrida. Recuerdo las primeras veces que hacíamos este tipo de actividades el profesor Felipe y yo, y si acaso lográbamos conseguir 10 o 12 personas que les interesaran estos temas, ¿verdad? Y ahora realmente es un grupo bastante numeroso, así que esperamos que disfruten de esta actividad. Esta es una clase abierta sobre analítica de datos y cómo la analítica puede transformar negocios en el marco de todas las actividades que estamos haciendo para invitarlos a participar en la maestría y en algunos programas que tenemos aquí en el IESA. Entonces, lo primero, bueno, presentarnos a nosotros mismos. Quienes vamos a estar aquí somos el profesor José Prat o Felipe Prat. Felipe es profesor de aquí del Centro de Mercadeo. No sé si quieres decir algo ahorita o después. Bueno, no, encantado de estar esta tarde con ustedes. Ciertamente el ver tanta afluencia es gratificante. Nosotros, digamos, tanto Jennifer como mi persona desde el Centro de Mercadeo, se nos ha encomendado que trabajemos en la generación de competencias en los profesionales y tomadores de decisiones con fundamento en los datos. Y entonces esta clase abierta que tenemos hoy, digamos, en principio es un abreboca para que poner sobre la mesa pues el tema de los datos como elemento clave para la toma de decisiones. Ambos estamos en el centro de mercadeo, digamos, en un principio era una tarea un tanto difícil porque el marketing más se concibe como una herramienta de tipo más comunicativo, creativo, pero esto es solamente una muestra de cómo los datos han llegado a un punto en el cual hasta en esas áreas donde antes no eran tan considerados como relevantes, pues ahora son vitales, son fundamentales. ¿Qué decir de otras áreas de gerencia? Por ejemplo, el MBA, la maestría en administración, en la cual también hacemos foco y mucho énfasis en lo que tiene que ver con la toma de decisiones basadas en datos y las herramientas necesarias para poder tener las competencias y avanzar en ese sentido. Entonces, bueno, yo soy estadístico, digamos, toda la vida he tenido que trabajar con datos y, digamos, como proveedor más de insumos para los tomadores de decisiones, digamos, en mi experiencia gerencial ha estado muy fundamentada en eso, en producir los modelos, los datos, la información necesaria para que otros tomen decisiones, ¿no? Y bueno, espero poder compartir parte de esa visión en esta. Jennifer, adelante, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Felipe. Bueno, como les decía Felipe, yo también estoy en el Centro de Mercadeo y actualmente también soy la coordinadora académica del MBA. Y ha sido realmente una labor importante el generar conciencia sobre la importancia de tomar decisiones basadas en datos, de trabajar con los datos y con los modelos estadísticos para ayudar en la toma de decisiones, y que además no es algo tan complejo como se cree su interpretación. Con cierto entrenamiento se puede hacer, no necesariamente tienes que ser estadístico, no tienes que ser un matemático puro ni un programador para poder hacer estas cosas. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos encantaría escuchar quiénes son ustedes que nos acompañan hoy, pero bueno, si hacemos eso nos da hasta mañana la clase, ¿no? Y entonces no podemos continuar. Sin embargo, sí nos gustaría si pudieran contestar esta breve pregunta. ¿En qué piensan cuando decimos analítica de datos? Para contestar pueden escanear el código QR y eso los va a llevar a un portal que les va a permitir decir una o dos palabras breves de lo que piensan cuando dicen analítica de datos. ¿Ok? Entonces, si pueden, por favor, escanear el código y responder, les agradecemos. Voy a dar un minutito para que lo escaneen. Quiero creer que lo están escaneando.
¿sí? Puedo mostrar, ya todos escanearon, puedo mostrar lo que dice. Voy a dejar de compartir un momento. Y vamos a ver. Está cargando las respuestas. Ok. Voy a compartir. Aquí está. Tenemos que dicen información valiosa, data, estudio de patrones, tomar decisiones, indicadores, información y poder basada en evidencia, decisiones, toma de decisiones, complicado. Diana, después de haber, tú eres nuestra Diana, a la que le dimos clases, después de haber visto clases con nosotros vas a decir que es complicado. No, profe. Ay, Hola. bienvenida, un gusto tenerte aquí. Igual. Toma de decisiones, transformación de data, supongo que es, o de datos, Elizabeth, decisiones acertadas, decisiones con datos, interpretar datos, mejores decisiones, procesar y organizar, decisiones científicas, procesar documentada, ¿ok? Bastante bien. ¿Qué piensas de estas palabras, Felipe? Bueno, en general describen varias etapas del proceso propiamente de analítica de datos. Ujú, Eh, este, Hay un buen listado de elementos que entran dentro de lo que es la analítica de datos como una corriente para tomar ujú, decisiones basadas en datos, pero espero que hoy puedan llevarse una visión un poco más amplia porque ahí faltan unas cuantas cosas, ¿no? exacto. El tema, sobre todo lo que a nosotros nos compete, son elementos de herramientas estratégicas de toma de decisiones. Entonces hay que tomar en cuenta la parte estratégica. Y luego sí, ciertamente muchos mencionaron las partes operativas de lo que es la analítica de datos. Y bueno, ahí también entran herramientas de ciencias de datos como tal, que hay que considerar, que hay que tener en cuenta, ¿no? El modelado como tal, estadístico. Y quisiera que ya vayan vislumbrando que no solamente es el tema de la exploración y la comprensión de los datos, la representación a nivel del modelado, sino también las necesidades de predicción, de poder anticipar el futuro. Y hoy se van a llevar ya cierto sabor de que el tema de la analítica llega hasta la parte prescriptiva, es decir, que sean los datos los que te digan y te orienten sobre las decisiones, las mejores decisiones que puedes tomar. En todo caso, ahí tenemos ya que trabajar con optimización, con simulación, generación y valoración de escenarios. Entonces, digamos, vamos a amplificar un poco más ese buen piso con el cual ustedes ya han arrancado en esta encuesta, ¿no? Ujú. Bien, entonces, bueno, para comenzar esta historia, ciertamente, si hablamos de datos, esto es una información de cuántos datos se generan en un minuto en el mundo, ¿sí? Solo basado en algunas situaciones de redes sociales o de algunas cosas que suceden. En un minuto se generan 73.249 transacciones por Internet. Se reproducen 750.000 canciones en Spotify. Se venden 2.833 teléfonos celulares. Hay casi 4 millones de búsquedas en Google. 176.220 llamadas en Skype. En YouTube, casi 4,5 millones. 97.000 horas en Netflix. Cantidad de videos que se suben a YouTube, 400 horas. Emails, 159 millones de emails, ¿ok? Mensajes de texto. Amazon envía paquetes, se publican fotos en Instagram, se les dan likes. Entonces, la realidad es que vivimos en un mundo sumamente interconectado, donde todo este auge de la tecnología nos ha facilitado mucho la vida,
pero también nos está generando un montón de información, ¿no? Un montón de datos, más que información, un montón de registros. El tema es, ¿nosotros realmente estamos utilizando todos estos datos que tenemos? Todo lo que nosotros almacenamos y recopilamos, que hoy en día es muy económico hacerlo y es muy económico almacenar estos datos, ¿realmente le estamos sacando el provecho que podemos? Bueno, pues la realidad es que lo que dice el mundo es que no. Se habla de que el 100% de los datos que nosotros tenemos en nuestros registros en una empresa, solo se están utilizando un aproximado de 14% de ellos, ¿ok? Y estos son datos que llamamos que son críticos para el negocio. Y la figura es así como un iceberg, donde lo que nosotros podemos ver es la puntita del iceberg. Y eso es lo único que utilizamos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que queda debajo? Bueno, datos que no utilizamos. Aproximadamente un 32% decimos que esos son datos redundantes, pueden ser datos obsoletos, pueden ser datos triviales, quizás pueden ser datos que tenemos duplicados, son datos que realmente no nos hacen falta, pero que se registran de manera automática. Y existe casi la mitad, un poco más de la mitad de eso, que llamamos datos oscuros. ¿Sí? El dark data. Los datos oscuros son datos escondidos, que por lo general son datos no estructurados. ¿Qué son datos no estructurados? Datos no estructurados son aquellos datos que nosotros no tenemos en nuestra tablita de filas y columnas tradicional con la que nos gusta analizar. ¿Sí? Los datos no estructurados no vienen de esta manera. Pueden ser una serie de códigos, pueden ser audios, pueden ser textos. Son datos que son muy difíciles de analizar, que se generan demasiado rápido y que procesarlos y ponerlos, limpiarlos y acomodarlos es tan complejo en estos momentos que simplemente la opción es no los utilizo por ahora. Sin embargo, yo sí estoy invirtiendo y estoy gastando dinero en almacenar esos datos y en recopilarlos. Entonces, parte del objetivo de lo que uno tiene que hacer es, bueno, a ese 14% de datos que estoy utilizando, le estoy sacando todo el provecho que puedo. Y luego, bueno, ¿cómo puedo hacer para ir sacando este hielo del agua, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para que cada vez más información, cada vez más datos puedan ser procesados y puedan ser utilizados en pro de generarle valor al negocio? Voy primero con los invitados, voy con Alberto y luego con Felipe. Hola, gracias. Ok, la pregunta va con la mejor intención. Okay. Estos datos, si están escondidos, ¿cómo sabemos que hay un 54%? O sea, porque el raw data, puedo entender que es una parte de los datos que no pude utilizar y lo puedo medir, pero ¿cómo pudimos medir y llegar a un número si los datos están escondidos? Claro, están escondidos para para el analista como tal, pero tú tienes una capacidad de almacenamiento que estás ocupando. Piensa cada vez que tú abres un portal, Alberto, que tú vas al banco. El banco sabe desde dónde abriste, ¿cierto? Y él sabe y se registra exactamente todos los clics que tú hiciste. Y todas las veces que te devolviste y viste el resumen financiero y volviste a lo otro y hiciste esto, eso no se está utilizando. Pero eso está quedando guardado, ¿lo ves? Sí, entiendo, entiendo. Muchas Eso gracias. queda ahí. Es como cuando Y estás en la además la empresa, métrica de cuántas data tengo almacenadas contra la que estoy utilizando para procesar, eso tal cual. también, Eso se eso tiene allí. Esto responde. igual Sí. son datos genéricos. Posiblemente varíe de empresa a empresa. Hay industrias donde se utilizan mucho más datos que en otras. Y hay otras donde posiblemente los datos críticos son menores todavía. Ni siquiera llegan al 14%. Eso es una métrica que uno tiene que también sacar internamente y decir, mira, ¿cómo me comparo yo con la industria? Felipe. Sí, bueno, también para reafirmar esto mismo que ha preguntado Alberto, que bueno, no es trivial, es interesante, y plantearlo desde el punto de vista de lo que nos compete a nosotros. Nosotros estamos en una escuela de negocios y los datos estructurados, digamos lo que Jennifer acaba de comentar, que cabe en una hoja de Excel o en un query, tiene filas y columnas, cada vez es menos frecuente, es lo que estamos normalmente acostumbrados a trabajar, pero ya la mayor parte de las decisiones en las empresas se toman más bien con datos no estructurados. Bien, ¿y qué son los datos no estructurados y por qué son importantes? Fíjense, el trabajo las responsabilidades y las operaciones que caben en una hoja de Excel están más reservadas quizás para trabajo operativo. Sistemas de contables, la parte de facturación, control de manufactura, de ventas, de operaciones. Un gerente, en la medida que asciende, tiene que verse
confrontado con datos no estructurados. Por ejemplo, una minuta, Alberto. Sabemos, hay correos, hay minutas, y eso se almacena, se guarda, y de pronto, ¿quién lo analiza? No lo analiza nadie. Esos son datos oscuros, datos que están escondidos. Entonces, allí seguramente hay información valiosa que, sabiéndole sacar, sabiendo tener las herramientas, puedes extraer buen conocimiento de todo este tipo de cosas. Entonces, conversaciones, minutas, videos, audios, imágenes, esa cantidad de datos se están guardando, se están levantando, y muchas veces no se utilizan. ¿Y qué ocurre? Que mientras más asciendes, por ejemplo, una negociación, ¿qué datos utilizas en una negociación? Por ejemplo, en la contratación de un alto ejecutivo, por ejemplo, en el desarrollo de un nuevo producto. ¿Cómo son los datos? Entonces, realmente nosotros nos preocupamos porque estamos capacitando gente para altos niveles de toma de decisiones, en una maestría, por ejemplo. Entonces, la parte operativa quizás es la menos importante y la que se puede aprender muy fácilmente, pero poder trabajar con estos datos, que si se quieren son más complejos, requieren también un modelo un poco más profundos, pues no son, al perderle el miedo, hasta se disfruta pues el tema de trabajar con este tipo de datos, y son los que pueden conducir a que alguien llegue a incorporarse en procesos innovadores incluso, ¿no? En descubrimiento de elementos difíciles de tener por parte, por ejemplo, de la competencia, que son las decisiones que realmente hacen la diferencia en ese nivel de decisiones, ¿no? Como tal. Sí, el análisis de sentimiento tal cual. El análisis textual, el análisis de sentimiento, análisis de imágenes, etcétera. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros ya estamos aspirando a ascenso en cargos de responsabilidad, tenemos que perderle el miedo a los datos no estructurados. Tenemos que saber que están allí, que son importantes, y tenemos que hacernos de las herramientas necesarias para poder tomar decisiones con ellos, ¿no? Vale, eso era para complementar un poco lo que preguntó Alberto y lo que decía Jennifer. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias, Alberto. Pero, ¿de dónde provienen estos datos, no? En general, en un negocio hay unos datos internos, ¿sí? Los sistemas transaccionales. Esos son los más sencillos, ¿o no? Todo lo que es la facturación te va a generar un registro. Sitios web y aplicaciones móviles. Si nuestro negocio tiene un sitio web, página web, aplicaciones, estás en redes sociales, tienes seguramente entonces, tienes datos que estás generando de allí. Los datos básicos de cuántas personas te ven, los comentarios, en qué hora del día lo hacen, desde qué país, desde qué IP, si eso después se te transforma en una compra o no, si además tienes un carrito de compra allí. Tienes sensores y dispositivos, ¿ok? Por ejemplo, cada vez que ustedes, chicos, se conectan a un Wi-Fi gratuito, ustedes de verdad son tan inocentes para pensar que ese Wi-Fi es gratuito. No, ¿verdad? Porque resulta que cuando uno se conecta a ese Wi-Fi gratuito, hay una serie de condiciones que uno acepta, ¿verdad? Y que son tan largas y tú estás tan urgido del Wi-Fi que, bueno, no las lees del todo, dices las mínimas, las requeridas. Bueno, pero eso le das acceso a ciertas cosas, entre ellas a tu ubicación. Y entonces, si por ejemplo tú estuvieras en una tienda y la tienda tiene Wi-Fi, ella puede saber exactamente cuál es tu recorrido a través de la tienda, ¿sí? En qué pasillos te demoras más, en qué pasillos no. Y luego contrastas eso contra tu ticket de compra, ¿no? Y en el CRM. Cosas como esas, por ejemplo, ¿no? Correo electrónico. Yo sé que parece tonto y obsoleto, pero resulta que el email marketing funciona, ¿sí? No solo eso, a nivel interno, tú debes tener personas con las que te comunicas más frecuentemente por correo electrónico, ¿sí? Donde tu frecuencia de envío de mensajes va y viene de manera más importante, ¿sí? Más frecuente, más común, más largo, con adjuntos o sin adjuntos, etc. Y eso permite, a nivel de capital humano, de talento humano, saber, por ejemplo, cuáles son las relaciones, cuál es tu círculo de conexión. ¿Qué pasaría si a Alberto lo sacan del donde está y lo llevan a otra gerencia? ¿Cómo se va a distorsionar esa red de contactos que tiene él en su empresa? ¿Sí? Eso es importante. Bien. Y tenemos las externas. Redes sociales también son externas, porque si bien yo puedo tener mi propia página web o mi propia red social o mi propia cuenta, muchas veces soy mencionado y hablan de mí en otras redes sociales en las que quizás yo no tengo presencia. Y yo también tengo que saber qué está pasando allí, ¿ok?
Pueden ser cuentas personales o pueden ser cuentas de empresas. Sitios web y bases de datos de terceros. ¿Pertenezco a alguna cámara? ¿Mi información está disponible dónde? ¿Quiénes hablan de mí? Puede ser a través de encuestas y formularios. Hoy en día las empresas pasan muchas encuestas, muchos cuestionarios, sobre todo de satisfacción del cliente, ¿verdad? ¿Cuántas veces ustedes no van a comprar a Farmatodo y les llega, por favor, que cómo fue tu experiencia de compra? ¿Sí? Y tú dices, ¿será que la lleno esta vez o no? Y en el banco también cuando haces transacciones y vas sobre todo si vas a las agencias, te llega el formulario casi que en automático de, por favor, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Ok? Social listening, exacto, Mariana. Y datos gubernamentales y públicos. Quizás en Venezuela este tema de datos públicos y datos de gobierno es menos común. Sabemos que hay muy pocos datos disponibles, ¿ok? Y mucho menos que quizás puedan ser confiables. Quizás no debería estar diciendo esto en algo público y que está quedando grabado, pero es la realidad. En otros países sí es muy común que de hecho hay muchos datos públicos de las empresas, inclusive de empresas privadas y del país, y que eso te ayuda a complementar tu información. ¿Ok? Entonces, bueno, yo tengo todas estas fuentes de información y muchas otras más, por eso los puntitos suspensivos. ¿Ok? ¿Y cómo le puedo sacar provecho a estos datos? ¿Cómo puedo hacer yo para trabajarlos, para manipularlos, para convertirlos en modelos que me den unos insights que me permitan generar conocimiento y que ese conocimiento yo lo pueda llevar a decisiones que sean procesables, a decisiones que yo pueda ejecutar? Bueno, es que hay un montón de herramientas de las que uno escucha hablar, ¿no? Uno escucha hablar de estadística. Esa es la más clásica de todas. La estadística ha estado por mucho tiempo en nuestras vidas. Pero también hablamos de Big Data. Hablamos del Internet de las cosas. Se habla de Business Intelligence, de minería de datos. ¿Sí? Se habla de ciencia de datos, de Business Analytics, de Machine Learning, de inteligencia artificial. Hoy en día parece que todo lo podemos resolver con inteligencia artificial, ¿verdad? Pero bueno, tiene unas limitaciones y tiene unos peligros muy importantes. Porque tenemos que tener muy claro que algunas inteligencias artificiales, si yo les subo mi base de datos o les subo información privada de mi empresa, esa información deja de ser privada, porque por las condiciones de uso, esa información pasa a ser parte de su base de datos de aprendizaje y va a estar disponible para cualquier otra decisión que tome. Entonces yo debo tener mucho cuidado de esos datos sensibles, donde los comparto, ¿sí? Pero les preguntaré, una respuesta así muy rápida. ¿Todo esto es lo mismo? ¿Son cosas distintas? ¿Tienen puntos de conexión? ¿Qué piensan? A ver. Aquí en Elisa nos encanta que la gente participe. Ahora se pusieron tímidos. Buenas tardes, Danilo, Danilo desde Barinas con la compañía Ridery. Un gusto, Eh, Danilo. sí, bueno, como me presenté, esto por estar en una empresa de tecnología, nosotros día a día vivimos con esto, ¿no? Es nuestro pan de cada día. Y sí, definitivamente, lo pueden llamar de diferentes formas, ¿verdad? Pero al final lleva a análisis de data, ¿ok? Ahí comienzan las ramas, ¿ok? Se comienza a distribuir. Entonces cada uno va a tener su función, pero al final llega un punto y luego comienzan a distribuirse, ¿ok? Y bueno, y ahí es donde cada quien entra a su función. Y sí, y definitivamente esto que estamos viviendo ahorita, en todo ese de sacar provecho como tal, es definitivamente la clave para seguir en el camino. Si nosotros no sabemos ahorita analizar los datos, analizar todo el entorno que nosotros tenemos, la competencia, el cliente, en mi caso, bueno, los conductores, no vamos a llegar a nada. Definitivamente hay que prestarle mucha atención a todo lo que estamos mencionando. Así es, Danilo, muchas gracias. Voy con Félix y luego José. Sí, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, lo que quiero tomar en cuenta cómo se puede sacar provecho de los datos, de acuerdo a lo que está por aquí en las palabras que tenemos ahí al frente. O sea, puedo decir que a mi entendimiento, cuando hablamos nosotros de minería de datos, aquí en este caso ya tomamos en cuenta de dónde vamos a obtener los datos.
y de qué manera la obtenemos y cómo vamos a trabajar con ello. Después de eso tenemos la ciencia de datos. O sea, sabe que hablamos de análisis de datos, pero en mi entendimiento, lo que tenía entendimiento de los estudios que estaba haciendo, análisis de datos se toma en cuenta cuando vamos a limpiar, a organizar y examinar los datos para llegar a una idea. La ciencia de datos más bien se toma en cuenta cuando queremos llegar a algo más con los datos, como pronosticar algo, queremos aplicar alguna probabilidad de que pase algo, se puede aplicar en los deportes, etcétera. Y en Ujú, el Big Data, se toma en cuenta es ya cuando se trata de un gran número de datos. En este caso, hay momentos en que los datos llegan a millones y ya no podemos trabajarlos por medio de programas como Excel o Power BI. Por lo tanto, vamos a tener que saber algo de programación en la parte Big Data. Y bueno, está lo del resto. Mi punto es que cada cosa que está ahí tiene una función diferente. ujú. Gracias, Félix. Alguien había bajado la mano, alguien tenía la mano levantada y la bajó. José, ¿verdad? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están? José Albornoz. Ujú, Eh, sí, básicamente los compañeros han mencionado varias características. Yo creo que cada uno de estas herramientas que nosotros tenemos disponibles dependen de algunas condiciones, el ujú, conocimiento de la persona, cuál es el objetivo que estoy buscando, qué unidad de la empresa o de la institución donde trabaje está trabajando, cuánta de esta información ya es procesada, cuánta es primaria. O sea, hay una serie de elementos y de premisas que vamos a utilizar para poder definir cuáles de estas herramientas podemos utilizar. Por ejemplo, ujú, Business Intelligence es una herramienta que ya de alguna forma nos genera información resumida, ¿verdad? La minería de datos es una minería, yo no sé si está bien decirlo, pero es de base, pues, o sea, trabajamos ya con el dato casi crudo para poder trabajar y después moldear esa información dependiendo de los objetivos que persigamos o que queramos ir evaluando en el proceso de tratamiento de la información. Gracias. Gracias, José. Gracias, José. Alberto había levantado la mano y luego Natalia y cerramos esta parte, ¿sí? Sí, pasa que ya han dicho tanto Tanto que que ya. bueno, sí, sí. O sea, ya la respuesta se ha dado. Lo que quería señalar era que la misma pregunta, ¿cómo le saco provecho a Ujú, los datos? Está dando en gran medida la respuesta. Y lo que yo veo en todas estas frases ujú, son distintas técnicas, mecanismos o tecnologías para sacar la información a los datos. ujú. Eso. Exactamente. Gracias, Alberto. Natalia. Feliz tardes, por acá Natalia González Ojeda. Soy ingeniera de materiales, pero ahorita trabajo monitoreo y evaluación y lecciones aprendidas en una ONG. Soy la directora del área. Y más que responder a la pregunta, es hacer una pregunta que es cómo me convierto en alguien que trabaja con eso, ¿no? Estoy aquí por eso. Ok. ¿Cómo me convierto en alguien que trabaja con eso? Y cómo me autoevalúo para saber en qué punto estoy, ¿no? Como les comenté, yo vengo totalmente de otra área, trabajé por supuesto muchísimo dato como ingeniera, pero mudé de mundo, entonces uno siente como el síndrome del farsante o de la farsante, ¿no? Y dices, wow, yo sé mucho, pero ¿cómo me convierto formalmente o soy reconocida a través de mi experiencia y mi resumen curricular en alguien que puede manejar, no todo, o sea, si uno se dedica a uno o a varias de estas áreas o de estas formas o estas dimensiones de trabajar la data, ¿cómo llegamos allí? Por eso estoy aquí. Cambio. Gracias, Jennifer. Gracias, Natalia. Bueno, tienes ya una cosa que es importante, que es el interés. Hay gente que ni siquiera se plantea eso, ¿no? Entonces, bueno, y tienes, al ser ingeniero, pues ya tienes también un camino ganado, que seguramente tienes algunas habilidades cuantitativas y de razonamiento lógico que te van a ayudar a entender estas cosas. Pero en general, y esto es una recomendación para todos, esto primero no es un camino de un solo día, es un camino que uno tiene que trazarse y mantenerse actualizado constantemente. La realidad es que estas técnicas y la tecnología para uno aplicarlas avanza
a veces más rápido de lo que uno puede entrenarse, ¿no? ¿Sí? Entonces uno tiene que estar constantemente monitoreando qué cosas nuevas hay. Y es mentira que lo vas a poder aprender todo en la vida. Es mentira que tú te vas a volver un experto en estadística, en inteligencia artificial, en todo, 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 todo. Y por lo general, Natalia, entonces uno termina trabajando con un equipo de gente, ¿sí? Y sobre todo si estás en una empresa, posiblemente dentro de ese equipo vas a tener a alguien experto en el manejo de las bases de datos. Y vas a tener personas que se encargan de la parte de programación, ¿sí? Y vas a tener personas que son más analistas de negocios, que pueden hablar con todas las personas y que entienden el requerimiento del negocio y cómo funciona el modelo, ¿sí? Y posiblemente tengas personas más expertas en estadística que te digan si de verdad esos modelos cumplen con los criterios rigurosos a nivel estadístico para decir que la calidad es buena y que esas decisiones tienen sentido a nivel estadístico, ¿sí? ¿Ok? Entonces, es una combinación de elementos donde ciertamente uno empieza con algunos conocimientos más básicos y poco a poco, también dependiendo del tipo de negocio y de las necesidades que vayas teniendo, te vas formando más en ciertas técnicas, ¿ok? ¿Sí? Pero bueno, un paso a la vez. No te desesperes. Ojalá hubiera una manera Gracias. mágica de hacerlo. ¿Ok? Nosotros en general trabajamos con lo que es la analítica para los negocios, ¿sí? En Venezuela y en el mundo en general hay muchas empresas que tienen un departamento de Business Intelligence, ¿sí? Y de hecho hay unas herramientas súper poderosas que te ayudan a hacer ese Business Intelligence. Pero el Business Intelligence o la inteligencia de negocios tiene una limitante muy importante. Y es que el Business Intelligence llega hasta el pasado y el presente. Te sirve muchísimo para generar reportes, para entender cómo es tu situación actual y cómo era tu situación pasada, pero en general no te permite ir un paso más allá, ¿ok? No te permite predecir qué es lo que va a suceder el mes que viene. Aunque hoy en día estos software tienen algunos modelos incorporados, no tienes realmente una manera de validar si esos modelos son buenos o no, o si cumplen con ciertas otras condiciones en términos de la calidad del dato. En cambio, la analítica para los negocios es mucho más integral y se entiende como un proceso que lo que busca es que en la empresa se puedan desarrollar decisiones procesables o recomendaciones para acciones. Estas decisiones deben estar basadas en datos históricos, ¿ok? Es decir, tú no sacas estas decisiones del aire, ni sacas estas decisiones de la intuición, sino que tú utilizas los datos históricos convertidos en modelos para tomar estas decisiones. Y decisiones que sean procesables. ¿Qué quiere decir que sean procesables? Que sean accionables, ¿ok? Que yo las pueda ejecutar. La analítica entonces es una combinación de ¿qué? Tecnología informática. Necesito tecnología informática para almacenar los datos y para procesarlos a la velocidad requerida, ¿ok? Porque de nada me sirva que tú dices, bueno, yo quiero hacer una estimación de la demanda, pero cada vez que voy a hacer una estimación de la demanda, el proceso de cálculo se toma 2 semanas. Un negocio puede funcionar a esa velocidad si cada vez que vas a sacar algo necesitas 2 semanas. No, porque quizás esas estimaciones tú las necesitas diarias o semanales, ¿ok? Entonces, necesito el poder informático para realmente poder procesar grandes volúmenes de datos en poco tiempo, ¿ok? Técnicas de las ciencias de la administración. Tú puedes tener el mejor programador, el mejor software, pero si no sabes del negocio y no sabes del contexto y no sabes interpretar eso a la luz de lo que está sucediendo, no hiciste nada, ¿ok? Puedes tener algo y no vas a saber cómo interpretarlo, no vas a saber si tiene sentido. Entonces necesitas experticia en el área administrativa, en el área gerencial y en el área donde tú trabajes, porque no todos los negocios son iguales. Y necesitas estadística. ¿Por qué necesitas estadística? Porque la estadística es la que te va a decir, bueno, cuál es la herramienta, cuál es el modelo que tengo que utilizar para cada problema y de acuerdo a los tipos de datos y cuáles son los controles, cuáles son las validaciones que me dicen a mí, bueno, la posibilidad de yo equivocarme con este modelo es esta, ¿sí? Porque lo que busca la estadística es, bueno, asumimos que hay incertidumbre, que hay riesgo en la vida, pero ¿cómo puedo medir mis errores? ¿Cómo puedo controlar el error al yo tomar ciertas decisiones? En eso me va a ayudar la estadística. Pero al final todo esto surge de que hay un problema. Y no sé si esta parte la quieres hacer tú, Felipe, o quieres que siga yo. Sí, puedo entrar yo en esta parte, ¿no? Porque digamos, es lo que
vamos a ver reflejado luego cuando estemos hablando del modelo de analítica para los negocios, ¿no? Un problema de negocio es la discrepancia que existe cuando hay una situación real y una situación ideal que no coinciden, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ¿dónde estaría la situación ideal? En un negocio, eso se encuentra en la misión, la visión y los objetivos que están planteados desde la alta gerencia. ¿Y dónde está la realidad? Bueno, mire, usted puede decir misa si encuentra quien se la escuche, pero la verdad está en los datos, ni más ni menos. Edward Deming, padre de la calidad total, decía, creo en Dios Todopoderoso, los demás traigan sus datos. Entonces uno puede decir, mi empresa es mejor que Tesla, pero si los datos dicen que eso no es así, pues está fregado, pues no, los datos son los que tienen la verdad. Entonces cuando lo ideal, que digamos es lo estratégico, lo que se plantea desde las ciencias gerenciales, la alta gerencia, la misión, la visión, como les decía, no coincide con la realidad, ahí tenemos un problema de negocio, ¿no? Que debe ser traducido, digamos, a una pregunta, un planteamiento, y de ahí entonces viene cómo lo vamos a solucionar, el poder tomar decisiones sobre esto, ¿no? Siguiente lámina, Jennifer. Entonces, eso planteado desde el modelo de analítica para los negocios, vemos cómo existe una comunicación, un flujo de requerimientos de información desde el entorno impulsado por los negocios. Eso no es más que la alta gerencia. La alta gerencia dice hacia dónde va la empresa, plantea los objetivos y eso tiene que bajar hacia las áreas operativas, hacia las áreas funcionales. Estamos yendo, contrario a las agujas del reloj, bajando por el lado izquierdo, ¿no? Entonces la alta gerencia le dice a los tomadores de decisiones de las áreas funcionales pues lo que tienen que hacer. Y aquí llegamos a un punto central, este nombre que pareciera muy modesto, el analista, controlador, desarrollador de informes, pareciera que es una función tremendamente modesta, ¿no? Y resulta que este es el cuello de botella a nivel mundial, en lo que es el talento para trabajar modelos de toma de decisiones basados en datos. Es donde, digamos, en IESA nosotros hacemos el esfuerzo en capacitar, en formar, en sembrar las competencias en nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque este perfil es alguien que tiene que tener una suficiente sensibilidad para entender la parte estratégica. Tiene que poder mirar a las áreas estratégicas y a los tomadores de decisiones de la empresa, entender los requerimientos y luego poder voltearse hacia el área técnica y decir, estos son los datos que necesitamos, estos son los modelos con los cuales los vamos a trabajar, esta es la forma como vamos a presentar los resultados para que puedan tomarse decisiones. Entonces, bueno, es un perfil escaso, es un perfil complejo. Yo lo llamo director de orquesta porque el nombre que está allí es muy modesto, pero resulta que esto realmente es el cuello de botella que a nivel mundial, no solamente en Venezuela, sino a nivel general, se está presentando, porque está bien, alguien que de pronto haya manejado programación y bases de datos desde muy joven, pudiera lidiar bien con el área técnica, pero aquella sensibilidad que tiene que tenerse para entender las áreas estratégicas, pues no nacen por generación espontánea. Eso nacen justamente por experiencia, por conocimiento, por sabiduría, por foguearse realmente en decisiones y con los errores que cometemos. A veces valemos más por los errores que hemos cometido que por otra cosa, ¿no? Bueno, pero entonces luego este perfil se voltea hacia el área técnica, hacia lo que es la parte de transformación, carga de datos, y eso desciende hacia donde están, donde vive la realidad, donde vive la verdad, que es en los repositorios de bases de datos, desde donde, bueno, ya la preocupación es más la recuperación, que no se corrompan, elementos más de tipo técnico, ¿no? Pero luego, estos datos tienen que ser creados dentro de la empresa, los datos que además tienen valor, y a Jennifer en alguna lámina nos mostró que había datos que realmente eran irrelevantes, eran repetidos, estaban viejos o ya no se necesitaban utilizar, pero la creación de los datos como tal, es algo que se gerencia, algo que se gestiona desde el área técnica. Luego, cómo se recuperan estos datos, cómo se garantiza la integridad y que no estén dañados. Y de allí, en función de los modelos y de las herramientas que se van a utilizar para poder dar respuesta a los requerimientos estratégicos, viene la forma en cómo se van a presentar, que no es solamente producir tablas y gráficos, sino que esos gráficos y esas tablas tienen que tener sentido, tienen que orientar al tomador de decisiones para que precisamente haga lo más adecuado. Y esto, digamos, ya estamos volviendo, podemos imaginar lo que es como una rueda. Eso tiene que impactar a los procesos de negocio y tiene que retornar al área estratégica justamente para realimentarla.
pasan las mejores familias, ¿no? Se hace los mejores esfuerzos y luego el área estratégica no toma el aprendizaje y los conocimientos que se han generado y prácticamente depende a lo mejor de la intuición, del talento. Resulta que hay profesionales y hay procesos que están generando un conocimiento valioso que tiene que idealmente realimentar el área estratégica. Bien, entonces vemos cómo esto es una comunicación entre dos áreas que aparentemente no se comunican o no tienen mucho que ver. Hasta hace poco no podíamos pensar que la alta gerencia tuviera que estar en un diálogo tan cercano con el área técnica donde viven los datos, ¿no? Y vemos cómo en el medio tienen que pasar unas cuantas cosas bien interesantes, pero las empresas que logran establecer esta forma de comunicación son las empresas que realmente logran innovación y una diferenciación sustentable, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está lo teórico? Lo ideal está en el área, en el entorno de negocio, está en el área estratégica. ¿Dónde está lo real? Está en el área técnica, donde viven los datos. En el medio está la solución al problema. Entonces, bueno, nosotros nos enfocamos precisamente en las herramientas que van a permitir tanto de modelado, de análisis, como de visualización y de presentación de resultados, esas herramientas que nos van a permitir a nosotros poner a comunicar estas dos áreas y darle respuesta, pues, a estos problemas, ¿eh? No sé si queda algún comentario o duda con respecto a esta lámina. Esta lámina quisiera que la metabolizaran y la pensaran bien, porque es bien interesante. Realmente, el modelo de analítica es algo que diferencia a la analítica para los negocios de otras corrientes, como las que mostró Jennifer, de toma de decisiones basadas en datos, como por ejemplo Business Intelligence, que tal cual se queda como manejando el vehículo desde el retrovisor, viendo hacia el pasado, ¿no? Algunas de ellas no son necesariamente estratégicas, ¿no? La analítica, lo bonito es que es estratégica, enlaza lo estratégico con la realidad, pero además se centra mucho en los profesionales y en las competencias de las personas que lo manejan, ¿no? Puede haber la discusión y la inteligencia artificial como entra allí. En mi criterio es transversal a lo largo de todos los procesos. Ustedes pueden utilizar inteligencia artificial para depurar datos, pueden utilizar inteligencia artificial para transformar y procesar, para hacer modelos, incluso para hacer visualizaciones y la entrega de reportes, pero más bien es una herramienta que está a lo largo de todo el proceso, pero el proceso hay que tenerlo claro, ¿no? Y hay que saber trabajarlo. ¿Comentarios con respecto a esto? Todo excelente. Los Vale, los vale, dejaste Daniel. mudos. ¿Puedo hacer Vale, una vale. pregunta? Adel- Una pregunta. Adelante, adelante, con todo Eh, gusto. ¿En qué? Es que observando la lámina que usted escribe de manera precisa, yo me pregunto en qué áreas de los sectores en Venezuela, básicamente en Venezuela, estos procesos se dan. Y la pregunta viene porque yo he tenido contacto con niveles muy altos en algunas empresas privadas y públicas y realmente estas cosas no se cumplen, o sea, no se hacen. Entonces mi pregunta es, ¿qué sector ustedes sienten que ha absorbido de forma importante esta disciplina, la disciplina de analizar con este nivel de seriedad y de profesionalismo y disciplina procedimental, por decirlo de alguna manera? ¿Qué sectores? No sé, intuyo que las empresas como Farmatodo quizás lo hacen. Es la empresa que más se me viene a la cabeza, pero quisiera preguntar Sí, eso. sí, ¿Sector entendido, o Vladimir. Sí, Entendido, sí. gracias. Gracias por la pregunta. Ujú. Bueno, no es que no se utiliza, sino que hay como distintos tipos de madurez. Bien, eso sería ya contenido de una de las clases de alguna de las materias. Pero en algún grado, la mayor parte de las empresas utilizan distintos estadios de este proceso, ¿no? Ahí deriva es que hay empresas más maduras a nivel de analítica, empresas menos maduras, ¿no? Ahora, ¿dónde es robusto la aplicación con un buen nivel de madurez de este modelo? Principalmente en banca. Banca es un sector que se ha desarrollado bastante, ¿no? Lo sigue salud, mucho en la parte de la salud, en menor grado retail, donde dice Farmatodo más bien va a apuntar hacia lo que es retail, y aunque ustedes no lo crean, educación. El tema de la pandemia hizo que muchos entes educativos, colegios y eso, tuvieran la necesidad de desarrollar modelos de analítica un tanto
importantes, ¿no? Eso, digamos, para mí, jerárquicamente, en mi nivel de conocimiento, en algunos casos en los que me ha tocado trabajar a nivel de consultoría, esos serían en orden los 4 sectores en donde hay mayor madurez en el uso de modelos de analítica. Bien. Ok, gracias. Vale, gracias, Vladimir. Jesús y luego Danilo, que nos va a decir cómo lo está usando Ryder, y quiero creer. Sí, muy posiblemente Ryder y también estas empresas tecnológicas pues también lo están utilizando. Pero ahí Sí, eso es lo que le iba a comentar. Las startups llevan un buen camino. De verdad que en su mayoría, de verdad que estamos muy disciplinados. Muy Qué bien, bueno. gracias, Danilo. Gracias, Danilo. Jesús. Buenas tardes a todos. Un placer compartir con ustedes este foro. Yo quería complementar algo que comentaba Felipe y que tenía que ver con el tema de los analistas, controladores, ese nivel, el cual Felipe menciona que funciona como digamos, como una puerta de transferencia entre el nivel superior y el inferior, ¿no? Y yo veo que está ocurriendo en el desarrollo o en la evolución de todo esto, que se asocia mucho a muchos especialistas técnicos, pero muy jóvenes, que conocen muy bien las herramientas y de alguna manera se está perdiendo un poco o no se está considerando un poco el tema de la experticia en el negocio que viene dado por la madurez de las personas que conocen el negocio. Entonces, digamos que esa escasez se viene dando en principio porque necesita gente con mucha experiencia en el negocio, pero que de alguna manera también maneje la técnica. Y ahí tienes personas que manejan muy bien la técnica, pero no tienen experiencia en el desempeño y en el desenvolvimiento del negocio. Entonces, claro, este proceso tiene que evolucionar en función de que va a tener que ocurrir un mix. En la mayoría de las veces uno ve que las personas, hay gente dando consultoría en el área de análisis de negocio y de inteligencia de negocio, que son muchachos muy jóvenes, que manejan muy bien las herramientas, pero con escaso conocimiento de lo que pasa en los negocios. Y eso está generando, digamos, en la evolución de este proceso ciertas distorsiones bueno, que con el avanzar de la evolución de todo esto se irán corrigiendo. Pero eso es un tema que es un punto que hay que tener presente, ¿no? Sí, es correcto. Eso es algo que va en 2 vías, ¿no? Justamente es un riesgo que se corre de que los que mejor manejan las herramientas, pues no tienen experiencia y pudiera llevar a resultados bastante malos, ¿no? Y por el otro lado, justamente uno de los elementos que nos permiten hablar de que una empresa ha alcanzado un buen nivel de madurez analítica es que en su alta directiva tiene gente que sabe manejar modelos, herramientas de datos que puede entenderse con un científico de datos directamente. ¿Lo ven? Entonces, eso también cada vez se está dando más. ¿Qué ocurre? Que quizás en los que somos mayorcitos hay mayor resistencia a la tecnología, cada vez menos. Lo que hablábamos con lo que rompimos fuego en esta sesión. Antes uno hablaba de datos hasta hace no tanto tiempo y nadie te ponía atención. Ahora mismo tenemos 110 personas en línea, ¿no? Entonces, eso te dice que realmente hay una toma de conciencia por parte de general, de todo el que tiene que trabajar y que quiere seguir progresando pues, en el mundo empresarial, ¿no? Bien, entonces es así. Gracias, Jesús, ¿no? Bien, seguimos con la siguiente lámina, Jennifer. Voy. Bien, esto es un modelo antiguo, pero que no deja de tener vigencia, que nos dice que independientemente del sector en el que nos encontremos, si nosotros logramos tener, esto es como un carro sincrónico, ¿no? Siempre podemos manejar 2 pedales y el tercero, pero que por lo menos no esté tan lejos del valor medio del sector. Entonces nosotros podemos centrarnos en innovación con el producto, digamos, la centralidad en el producto es lo que viene del siglo XX, ¿no? Desde que el área operativa, la producción y si se quiere la área de finanzas es la que tenía la sartén por el mango, ¿no? Pero poco a poco hemos ido transitando a lo que es la centralidad en el cliente. Bien, los progresos en tecnología, en desarrollo de productos, en conocimiento del consumidor, nos han llevado a que prácticamente ya podemos trabajar a nivel personalizado, ¿no? Y bueno, eso vamos a ver que deriva otra serie de requerimientos. Y luego siempre se mantiene los elementos de la excelencia operativa, es decir, todavía hay empresas que por su propia naturaleza, empresas de industria pesada, pues también
tienen sus propios requerimientos, no por ser empresas típicamente del área industrial o empresas pesadas, dejan de requerir elementos de analítica, lo que pasa es que van a ser diferentes. Entonces, este modelo lo que nos dice, mire, sé bueno en dos de las tres palancas y no seas tan malo en la tercera. No, las tres no las puedes tener, no puedes tener todo. Como un carro sincrónico no puedes pisar los tres pedales al mismo tiempo, ¿no? Pero por lo menos ten uno muy bueno, el otro más o menos y el tercero que no esté muy lejos de la media. Con eso, estos estudiosos pues garantizaron que podías tener el liderazgo de un sector en el cual te encuentres, ¿no? Pero vamos a ver entonces materialmente qué se requiere en cada una de estas etapas. Siguiente lámina. Si queremos trabajar en productos, si quieres Jennifer, despliegalas todas. Bueno, tenemos que segmentar los clientes, porque los clientes no todos compran los mismos productos. Tenemos que buscar cómo pasar productos hacia otros que sean más rentables. Tenemos que entender cómo es la complementariedad o la sustitutibilidad de los productos, qué productos atienden qué necesidades. Un producto tiene un ciclo de vida, entonces yo también tengo que comprenderlo, etcétera. Fíjense, estamos trabajando muy centrado en el producto. Detrás de cada uno de estos requerimientos hay modelos analíticos. Para cada problema de negocio, tengan la seguridad de que hay por lo menos un modelo de analítica o varios. Habrá siempre alguno mejor que otro. Esto es lo interesante, como lo dijo la profesora Jennifer, nunca paramos de aprender, ¿no? Entonces, bueno, esto centrado en el producto. Pasemos a centrados en el cliente. Es incluso mucho más complejo. Porque, ¿cuántos clientes puedo tener? Ya yo estoy aquí centrado en la satisfacción del cliente, entonces no puedo atender a todos los clientes. Tengo que segregar a aquellos a los cuales puedo atender satisfactoriamente. Entonces, ¿a cuántos puedo atender bien? Tengo que entender cuál es su ciclo de vida, cómo puedo acompañar a ese cliente para que esté conmigo en la mayor cantidad de tiempo, ¿no? ¿Cuánto debo de vender a esos clientes para lograr mis objetivos? ¿Cómo conservo clientes más valiosos? Entonces tengo que lograr entender cuáles son mis clientes más valiosos, ¿no? ¿Cuál es el marketing mix que debo ofrecer? ¿Cómo hago una segmentación entonces basada en valor? ¿Cómo hago crecer mis clientes potenciales? Hay clientes con los cuales no puedo hacer nada. Hay clientes con los cuales puedo establecer criterios para desarrollarlos, ¿no? Entonces, fíjense, detrás de cada una de estas preguntas, detrás de cada uno de estos problemas de negocio, también hay operaciones analíticas interesantes que se pueden hacer. Bien, y finalmente, cuando estamos hablando de la excelencia operativa, la última lámina, no deja de tener cabida los modelos analíticos. Aquí lo que ocurre es que los requerimientos van a ser para reducir la variabilidad en los procesos, para poder controlar costos, para poder minimizar desperdicio y maximizar el uso de los recursos, para poder optimizar procesos. Estas empresas generalmente tienen una elevada inversión de capital y bueno, eso hay que optimizarlo, hay que lograr maximizar ventas para poder diluir esos costos fijos, etcétera, etcétera. Entonces, los ven, independientemente, va a haber analítica dependiendo de la personalidad o del espíritu que tiene mi negocio. Habrá negocios que están más orientados al producto, habrá negocios que están más orientados al cliente, habrá negocios más robustos en lo que es los requerimientos de excelencia operativa. Y para todos ellos yo tengo que conocer herramientas de analítica y habrá siempre un modelo de analítica de datos que pueda ayudarme a resolver los grandes problemas del negocio, ¿no? Siguiente. Bien, esto es para ti, Jennifer. Entonces, bueno, después vuelvo yo con alguna otra laminita. Okay. Adelante. Gracias. Bien, entonces fíjense, Felipe les hablaba inicialmente, bueno, en algún momento les dijo que esto eran unas etapas, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero embarcarme en un proyecto de analítica, no se trata solo de decir, bueno, voy a comprar un software y voy a contratar eso a un experto en programación para que me haga los análisis, ¿ok? Sino que ciertamente esto es como una pirámide, es algo que yo debo ir construyendo, ¿de acuerdo? Y entonces vamos de la base, de la parte inicial. Lo primero es el dato, los datos. Los datos están allí, se supone. Pero bueno, yo debo concebir el dato como un activo estratégico, ¿sí? Muchas veces pensamos en los activos solo como el dinero o aquellas cosas que podemos intercambiar. Bueno, pero es que resulta que los datos que nosotros tenemos en la empresa, los que estamos generando, también son activos de la empresa. Entonces, yo debo considerar cómo estoy haciendo esa medición, cómo estoy haciendo esa captación de datos, esa generación y esa recopilación. ¿Cuáles son los criterios? Esto tiene más que ver con un tema posiblemente de gobernanza de los datos, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cuáles son mis políticas? ¿Cuál es la protección que yo tengo? ¿Dónde los tengo almacenados? ¿Quién tiene acceso? ¿Cada cuánto se recopilan? ¿Quién los mantiene actualizados? ¿Ok?
Todo esto tiene que ver con esta información de los datos. Si yo tengo mis datos bien asegurados y tengo esto claro, bueno, yo puedo entonces empezar a trabajar. Y esto tiene que ver después entonces con la siguiente etapa, que son métodos y procesos, ¿ok? Estos pueden ser procesos digitales algunos son físicos, algunos son mitad físicos, mitad digitales o en alguna medida. Y el tema aquí tiene más que ver con las personas, ¿ok? Ustedes pueden contratar la mejor tecnología, comprarse las computadoras de punta, el mejor servidor para almacenar los datos, el software más costoso y ultramoderno que se los actualizan todos los meses, ¿sí? Y que tiene todos los juguetes y todas las técnicas habidas y por haber. Pero si las personas no saben trabajar con esta tecnología, no vamos a hacer nada. Si no solo que las personas no saben trabajar con esta tecnología, si nosotros sacamos unos modelos buenísimos, hacemos toda la técnica, damos unos resultados y unos reportes increíbles, pero después las decisiones se toman a dedo o se toman desde la tapa de la barriga, de la intuición del dueño, porque toda la gerencia y toda la institución no está ganada, no está comprometida con esto, no lo vamos a lograr. Además, esta estrategia de datos está aislada. Yo la hago en un departamento y yo no tengo que ver con todos los demás departamentos. Estamos trabajando como silos o estamos trabajando de manera integral. ¿Ok? ¿Cuáles son mis requerimientos en cada una de estas etapas? Eso yo lo tengo operacionalizado. Y bueno, las personas. Si yo no estoy ganado a esto, si no estoy comprometido, si las personas no creemos culturalmente que este es el camino, no lo vamos a lograr, ¿ok? Todos los procesos digitales mueren por las personas, ¿ok? Porque las personas no los ejecutan, porque las personas no siguen adelante. Y aquí en las personas es importante lo siguiente, no puede ser una persona, no puede ser que el proyecto dependa de que Jesús esté en la empresa, porque entonces Jesús se va de vacaciones y ya no hacemos más analítica en la empresa, ¿ok? Y eso pasa con muchas cosas. Entonces, bueno, a veces no estamos en el momento indicado, ¿ok? A veces la empresa no está lo suficientemente madura a nivel digital, en una transformación a nivel cultural, para asumir y para entender esto. Es un proceso donde se requiere formación, donde se requiere intercambio también con otros y que se va elaborando poco a poco. Es una transición que no es fácil para todo el mundo. Y esto nos va a llegar a un centro para la excelencia, que es lo que nos genera realmente valor. ¿Ok? Este valor, ¿cómo lo voy a ver transformado? Bueno, cuando el apoyo se está brindando realmente para tomar decisiones en el momento indicado. Y esto del momento indicado es súper valioso. ¿Ok? Nosotros podemos tener la solución ideal en el momento equivocado. ¿Ok? De nada me sirve a mí tener un proceso que me dé respuesta después del momento que yo tengo que tomar las decisiones. Entonces, yo debo alinear estos procesos con la rapidez con la que cambia mi negocio. No todos los negocios en este mundo tan cambiante, en este entorno tan complicado que vivimos hoy en día, no todos los negocios cambian igual de rápido, ¿ok? No todos los negocios requieren, no todas las decisiones que yo tomo son diarias. Hay decisiones semanales, hay decisiones mensuales. Entonces, ¿en qué momento y en qué decisiones sí me puede apoyar y en cuáles necesito más tiempo o menos tiempo? ¿Ok? Porque esto no es solo el procesamiento, es desde que recojo los datos hasta que tomo la decisión y la ejecuto. Entonces, ¿cuánto tiempo me toma esto? Por aquí mencionan esto de la documentación. Sí, es necesario generar documentación de todos los procesos. ¿Ok? Porque, Sheryl, uno no es eterno. La empresa va a seguir funcionando con uno y sin uno. Y entonces, si tú generas una manera de hacer las cosas, un proceso, es importante que se documente para precisamente entender si funciona bien, por qué está funcionando bien, y si hay algo que esté funcionando mal, dónde está funcionando mal, qué es lo que se debe cambiar. Porque si no, cada quien lo hace de alguna manera y entonces no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo allí. Bien. Esto nos lleva además a un proceso de analítica, ciertamente de análisis de datos como tal, donde aquí lo vemos de izquierda a derecha, todo el proceso que uno sigue. Hay una parte que es la que uno llama preprocesamiento, ¿sí? Que es quizás la parte más importante del negocio, más importante de todo esto de la analítica, es a la que a veces le prestamos menos atención,
y es la más fastidiosa de todas. Yo les confieso que a mí esa parte no siempre me gusta hacerla, ¿ok? Tiene que ver con una parte divertida que sí es identificar el problema de negocios, ¿ok? Yo puedo tener la solución perfecta para el problema equivocado. Bien, tengo que saber, tener claro cuál es el problema, cuál es la brecha que yo tengo de dónde quiero estar y dónde estoy ahorita. Luego identifico la brecha, identifico el problema. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de datos? Son fuentes internas, son fuentes externas. ¿Tengo los datos o tengo que salir a recogerlos? ¿Ok? Seleccionar los datos que voy a utilizar. Esa selección puede ser de tamaño de muestra, del histórico de cuánto tiempo es. ¿Ok? Yo quiero hacer unos pronósticos y voy a trabajar con los datos de los últimos 5 años, de 2 años, de una semana. ¿Cuánto es lo que necesito racionalmente para obtener los resultados? Bien porque hay unos requerimientos técnicos en cuanto al número de datos y bien porque ya los datos más antiguos no son relevantes porque tienen muy poca influencia en la situación actual. Y viene el proceso de limpieza y transformación de datos. Miren, nosotros tenemos una frase que dice basura entra, basura sale. Yo en esta parte tengo que asegurar la calidad de los datos. Esto pasa por preguntarme si tengo datos duplicados, si tengo datos faltantes, si tengo datos atípicos, si todo está bien codificado como debe estar, ¿ok? Ese proceso de asegurar la calidad de los datos con los que yo voy a tomar después las decisiones es fundamental. Transformar los datos, a veces los tengo que transformar a un registro, tengo que unificar datos, tengo que separar registros, tengo que agregar o desagregar ciertas mediciones. Bien, todo este proceso hasta transformación de datos es algo así como el 70% del proyecto, ¿sí? Imagínense algo así que si ustedes se van a demorar un mes en hacer un proyecto de analítica, un análisis en particular, ustedes pueden pasar 3 semanas haciendo esto. Fácil, ¿ok? Entonces es la parte más laboriosa y es donde hay que asegurarme de que puedo hacer trazabilidad, de que puedo asegurarme de por qué tomé las decisiones en cada etapa. Luego viene la parte divertida que el profe Felipe y a mí nos encanta de analizar los datos, ¿sí? De jugar con los modelos, con las técnicas, de ver cuál es el que mejor se ajusta, el que no se ajuste demasiado bien porque demasiada perfección también es mala y te hace sospechar de que hay algo raro, ¿verdad? Porque un modelo demasiado bueno suele fallar después en la realidad porque la realidad nunca es exactamente igual a lo que uno modela. El gran problema de las técnicas nuevas es el sobreajuste. Eso antes era que no teníamos los mejores modelos, ahora tenemos los mejores modelos, entonces los modelos más bien aprenden demasiado, sobreajustan. Un modelo sobreajustado va a ser malo para predecir. Ese es el efecto directo, ¿no? Y finalmente el postprocesamiento, que es, bueno, la interpretación, la evaluación, cuando se presentan los resultados y finalmente, bueno, todo este proceso de análisis me lleva a ejecutar algo en la empresa, ¿sí? A hacer alguna acción nueva, a detener algún proceso que yo tengo, etc. Esto nos lleva a que, ¿qué sucede? Bueno, el Business Analytics tiene, o la analítica para los negocios tiene 3 dimensiones o 3 etapas en las que uno las va desarrollando. No todo el mundo requiere en todo momento las 3 etapas y usualmente esto siempre es como una pirámide. Yo voy a empezar por la primera y luego eventualmente voy avanzando. Lo primero es analítica descriptiva. Esta analítica descriptiva básicamente lo que hace es responder a la pregunta de qué está ocurriendo en este momento o qué ocurrió en el pasado. ¿Sí? Me ayuda a tener un diagnóstico muchas veces, me ayuda inclusive a diagnosticar problemas, me ayuda a saber si estoy cumpliendo con mis metas este día, esta semana. Se parece muchísimo a lo que hace la inteligencia de negocios. ¿Sí? Me permite generar reportes, medir KPIs, etc. Pero bueno, resulta que yo no me puedo quedar solamente entendiendo lo que está pasando ahora, porque a mí me gustaría, para poder mejorar mi negocio, saber qué va a pasar la semana que viene, ¿verdad? ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuánto va a ser mi mercado? Etcétera. ¿Cuánto debo producir? ¿Sí? ¿Cómo van a estar mis clientes? ¿Cuál va a ser la situación? Y ahí es donde entra la analítica predictiva. La analítica predictiva me genera modelos que me hacen pronósticos, que me hacen estimaciones, que me hacen predicciones y que me van a ayudar a responder a la pregunta de qué va a ocurrir luego, ¿sí? Y ese luego puede ser un luego en el minuto siguiente, al año siguiente, a la semana siguiente. Si hablamos de temporalidad, por supuesto, cuanto más me aleje en el tiempo,
menos certeza tengo, ¿no? Porque las condiciones son muy cambiantes, ¿ok? Y posteriormente, cuando uno ha dominado la analítica predictiva, uno puede ir un paso más allá, que es la analítica prescriptiva. La analítica prescriptiva responde a la pregunta de qué se debe hacer, ¿ok? Ya la analítica prescriptiva trabaja más con técnicas de simulaciones para generar escenarios. Y entonces tú te preguntas, bueno, ¿qué pasa si yo muevo esta palanca o qué pasa si esta condición cambia? Y entonces ese planteamiento de distintos escenarios que se puede hacer a través de simulaciones y obviamente utilizando inteligencia artificial, técnicas de machine learning, etcétera, me permite saber con mayor certeza qué podría suceder más adelante y qué cambios son más recomendables o no. ¿Ok? En general, la mayoría de las empresas con las que hemos trabajado, Felipe me corriges, están en descriptiva y predictiva. ¿Ok? Aquí todavía ya la prescriptiva es un paso más adelante y usualmente estamos hablando ya de una visión de largo plazo. ¿Ok? Y sabemos que, como ustedes mismos han dicho por aquí, en Venezuela no se recogen datos, somos muy inmediatos y en general estamos como más hasta lo predictivo. ¿Ok? Pero creemos que vamos a ir llegando hacia allá, estamos migrando, pues, estamos en el proceso. ¿Sigues tú, Felipe, o continúo? Sí, sí. Digamos, ahí responder una pregunta que hacía Nip sobre la analítica de diagnóstico. Ciertamente hay algunos autores que establecen una analítica entre la descriptiva y la predictiva, establecen lo que es la analítica de diagnóstico. Nosotros solemos incorporarlo dentro de lo que es la analítica descriptiva, fundamentalmente porque las herramientas son muy similares, herramientas de visualización, comparación a través de descriptivos, de medidas de resumen, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la analítica de diagnóstico justamente te identifica esa brecha que hay entre lo ideal, los objetivos, ¿no? Los indicadores, el estado ideal de los indicadores y la realidad que está en los datos. Bien, entonces normalmente eso se atiende desde las mismas herramientas descriptivas como tal, ¿no? Entonces, bueno, una forma simplificada de verlo es incorporar eso dentro de lo que es la analítica descriptiva. El que quiera verlo por separado está perfecto. Hay autores que trabajan de esa manera, ¿no? En todo caso, lo interesante es que esto es como una escalera. ¿Bien? Pero también hacia el final hay una cosa que se llama analíticas de visualización, que nosotros lo ponemos dentro de lo que es la parte entre la predictiva y la prescriptiva, según la cual ya desde la propia herramienta de visualización pudieras estar tomando decisiones. Digamos, estamos hablando de un modelo un tanto más simplificado. ¿Bien? Entonces, esto es como una escalera sobre la base de una buena exploración, una buena descripción, un buen diagnóstico de los datos. Vamos a montar modelos, ¿no? Uno de los elementos de error que normalmente cometemos es que pensamos que tomamos decisiones directamente sobre los datos. Y resulta que no, nosotros tomamos decisiones sobre los modelos. Entonces yo tengo que ser muy bueno haciendo modelos, ¿cierto? Los modelos son los que producen las alternativas. Esas alternativas yo las valoro, las cuantifico y tomo mi elección y veo cuál es la que me favorece mejor y sobre esa tomo elección. Ahora luego, con unos modelos robustos, bien hechos, ¿no? Bien probados, yo puedo atreverme a hacerme simulaciones, optimizaciones y no esperar a que las cosas ocurran, sino anticiparme al futuro, y ya surge lo que es la analítica prescriptiva, es decir, tomar las mejores decisiones según las circunstancias. Bien, eso, digamos, para responder esta pregunta que hacía Nip, que no es trivial, es interesante, ¿no? Y porque también me sirve de alguna manera de abre boca para esta lámina. Fíjense, muchas de las técnicas, de las corrientes de toma de decisiones que vimos en una de las primeras láminas que mostró la profesora Jennifer, obedecen propiamente a su tiempo y a las capacidades y requerimientos que existían en ese momento, ¿no? Entonces, es así como, por ejemplo, Big Data ya surge porque los datos transaccionales están a un volumen y a una velocidad tan impresionante que ya las herramientas anteriores pues no se podían utilizar. Asimismo, Business Intelligence es una herramienta de toma de decisiones que ya tiene sus 30 añitos y que se sigue utilizando y que sigue rindiendo favorablemente. Es muy buena. Bien, pero ¿qué ocurre? Que se centra en la parte descriptiva y a lo sumo llega hasta el diagnóstico. Los modelos que proponen las herramientas como Tableau, como Power BI, son precarios y en todo caso no aprovechan
las mejores herramientas que tiene la ciencia de datos. Ciencia de datos ya parte de un principio, dice, equivócate temprano y equivócate barato. Entonces, en vez de casarnos con un solo modelo, lo que hacemos es probar una buena batería de modelos y tener los criterios claros de cuál es el que mejor funciona, partiendo de la premisa de que todos los modelos esencialmente están malos, porque todos tienen errores. Un modelo no es más que una representación de la realidad. En tal sentido, siempre va a tener algún grado de error, ¿no? Ah, bueno, pero yo lo que tengo que ubicar es cuál es el modelo que sea más estable, el que menos error cometa, el que sea más confiable, de manera que ahí es donde tengo que poner mis habilidades y mis competencias, ¿bien? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando comparamos Business Intelligence versus Business Analytics realmente es hijo de Business Intelligence, se deriva, surge cuando en un momento histórico, más o menos, yo he logrado ubicar alrededor del año 2006, 2007, la gente que trabajaba con los modelos de inteligencia de negocio comienza a darse cuenta de que no puede tomar decisiones. Tiene el diagnóstico, pero no puede hacer nada. Bien, entonces, ¿a cuántos de ustedes no le habrá pasado que tienen el Tableau o el Power BI y tienen clarito cuál es el problema, pero dicen, ay, ¿qué hago? No, muchas empresas dicen, yo hago analítica, pero realmente la herramienta que están utilizando es Power BI. Entonces, realmente están haciendo Business Intelligence, no llegan todavía a ser analítica. La analítica entonces requiere que seamos buenos haciendo modelos. Bien, los modelos que vamos a hacer son representaciones de la realidad, pero son los que nos permiten entender el pasado y en función de que logremos entender muy bien el pasado, bajo ciertas circunstancias vamos a poder predecir, vamos a poder anticiparnos al futuro. Entonces, por eso es que aquí surge esta lámina que responde a distintas preguntas. Aquí pueden ver cómo hay la diferencia entre lo que es Business Analytics y Business Intelligence. Business Analytics está más orientada hacia el futuro, Business Intelligence está más orientada hacia el pasado, Business Intelligence es más de tipo exploratorio, la Business Analytics es más de tipo explicativa e incluso predictiva, ¿no? Responden a distintos mecanismos, distintas herramientas, ¿no? Analítica ya incorpora elementos de ciencia de datos, como les estaba diciendo. Bien, entonces, bueno, dudas con respecto a esta lámina, comentarios que puedan tener, ¿a bien? Entonces dejo a Jennifer que continúe con lo que sigue, ¿no? Gracias, Jennifer. Y entonces, bueno, por allí habían preguntado qué técnicas, ¿no? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok, tuve un lapsus por aquí. Sí. El micrófono no veía que hacía, ¿saben? Se movía. Algunos problemas y soluciones, quizás de los más comunes o de lo que se puede ver que se utiliza. A nivel descriptivo, ¿ok? Por ejemplo, a mí me interesa conocer patrones de productos que se compran juntos, ¿o no? Esto es un clásico del ticket de compra, ¿sí? Generar una canasta de compra para hacer un sistema de recomendación, por ejemplo. Hay unos muy obvios. Cuando usted va al supermercado y hay un pasillo donde están todas las pastas, ¿cierto? Pasta larga, pasta corta, de todas las marcas. ¿Qué más hay en ese pasillo? A ver, ¿quién me dice? Las Salsas. Y en este país, además de salsa, dicen arroz por aquí, atún, ¿verdad? Porque en este país hacemos pasta con atún, ¿sí? Esa es obvia. Y entonces, bueno, como yo sé que eso se compra junto, ¿qué hago? Le facilito la vida al consumidor para que compre más y se lo pongo en el mismo pasillo, ¿verdad? Pero hay otros patrones que no son tan obvios, o sí, exacto, cruces de categorías. Todos los patrones son igual de obvios. ¿Ustedes conocen la historia de las cervezas y los pañales? No. Ah, Carlos por aquí sí, pero Javier me dice que no. Bueno, resulta que hace muchos años atrás se dieron cuenta de que había un patrón de consumo que era muy extraño. Había personas que compraban pañales infantiles, pañales para niños y cerveza. ¿Ok? Esto pasaba en Walmart, si mal no recuerdo, por ahí, finales de los 90, ¿ok? O sea, les estoy hablando de hace mucho, mucho tiempo. Por acá dicen que los papás se iban de fiesta. Pero es que además tenían un buen CRM y viendo el ticket de compra de quién compraba esto, se dieron cuenta que eran hombres cercanos a los 30, de 28, 29 años, los viernes en la noche. Y entonces yo me imagino la situación, ¿no? Estaba la mamá con el bebé en la casa y le decía, corazón, se me acabaron los pañales.
Necesito que antes de que salgas del trabajo, cuando vengas para la casa, ve y compra pañales. Iba el pobre hombre cansado de esa jornada laboral, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacía? Llegaba, compraba los pañales y decía, bueno, es fin de semana, es viernes, me lo merezco, ¿verdad? Compraba sus cervezas. ¿Qué hizo la tienda? Bueno, puso las cervezas al lado de los pañales infantiles. Así de sencillo. ¿Para qué? Para incentivar la compra, ¿ok? Entonces, hay patrones muy obvios, pero hay otros que no son tanto. Yo puedo hacer análisis de los tickets y detectar patrones de productos que se compran juntos. Eso se hace con una técnica que se llama reglas de asociación. ¿Ok? Puedo hacer productos que se compran secuencialmente con frecuencia. Esto es muy parecido, son reglas de secuencia, es el mismo principio de la regla de asociación, pero hay un antes y un después. Es decir, no los compré en el mismo ticket, sino que yo compré uno primero y luego fue que compré otro, ¿sí? Hay uno muy chévere que tiene que ver con bienes raíces. Y yo les pregunto, cuando una pareja está casada o se rejuntó, no sé, lo que sea, ustedes ya dirán qué tan formal es esa relación y se van por primera vez a vivir juntos. ¿Qué es lo primero que compra esa pareja? Si usted se muda por primera vez al apartamento, el apartamento no tiene nada, ¿qué es lo primero que se compra? Miren, aquí la gente sabe. En efecto, la cama. Tradicionalmente es eso. Entonces, bueno, más que la línea blanca, Cheryl, es la cama. ¿Ok? Entonces, bueno, si usted lo que vende son camas, ¿quiénes son potenciales clientes para usted? La lavadora, ¿quién va a estar pensando en lavar la ropa, Gabriela? Voy a casa de mis papás a lavar la ropa el fin de semana. Aprovecho la visita. ¿Ok? Bien. Entonces, si usted lo que hace es que usted vende camas, vende colchones, ¿usted a quién tiene que estar atento? ¿Quién tiene que ser un posible socio comercial para usted? Las agencias de bienes raíces, ¿ok? Para saber dónde se están adquiriendo nuevas casas, nuevos apartamentos, ¿ok? Y cuál es el perfil de estas personas. ¿Bien? Y paquetes de productos o servicios. Básicamente esto me ayuda a mí a generar canastas de compras. Me ayuda a generar sistemas de recomendación, ¿ok? Cuando ustedes hacen una compra en línea y posteriormente, una semana, un mes después, compran algo más, muchas veces, inclusive sin que ustedes los compren, les ofrecen los productos. ¿Por qué? Porque personas con perfiles similares a ustedes han hecho esas compras antes, ¿ok? Y todo esto tiene que ver con técnicas descriptivas. Yo estoy viendo lo que pasó, lo que hicieron otras personas antes, ¿ok? En analíticas descriptivas podemos hablar del recorrido o el journey del cliente, ¿sí? El viaje que hace el cliente, bien sea para hacer una compra, para tomar una decisión, etcétera. Esto se hace a través de minería de procesos. Uno va recogiendo específicamente cuáles son todos los pasos que va haciendo la persona hasta el momento final en el que la compra se ejecuta, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, esta minería de procesos me permite saber cómo fue esto, dónde hay quizás cuellos de botella, cuáles son los aspectos que puedo mejorar o no. ¿Ok? La segmentación en todos los niveles, básicamente a mí me interesa saber quiénes son mis clientes. Y tengo que tener claro que no todos mis clientes son iguales. ¿Ok? No solo mis clientes externos, sino también mis clientes internos, mis propios trabajadores, las personas que están conmigo en mi equipo. Una buena segmentación de mercado me va a ayudar a saber qué le voy a ofrecer a cada uno de estos clientes. ¿Cuál es la técnica de segmentación? Es una técnica de análisis de clúster, ¿ok? O de análisis de conglomerados. Me puede ayudar a identificar tendencias, por ejemplo, hacer mapas de posicionamiento, hacer análisis factorial. Esto lo puedo hacer, esas son análisis de correspondencias, es una técnica que me permite a mí hacer mapas de posicionamiento y saber dónde me estoy ubicando. Bien. Y por aquí, análisis de ventas, ¿ok? Los análisis de ventas, yo tengo que saber qué le vendo, uy, me fui muy adelante, qué le vendo, a quién se lo vendo, qué día de la semana se lo vendo, cuándo vuelve a comprar, con qué frecuencia, ¿sí? Qué cantidad. Y eso obviamente asociarlo a mi CRM, porque de nada me sirve saber el ticket de compra que hace si no sé quién lo está haciendo, ¿ok? Ya a nivel más predictivo, que dijimos que es otra de las cosas que se están utilizando bastante, tiene que ver con el valor de vida de un cliente. ¿Cuánto vale un cliente para mí?
¿Y cuánto vale un cliente para mí? Está asociado a varias cosas. Primero, el tiempo de vida del cliente conmigo. ¿Cuándo se convierte esta persona en cliente por primera vez? ¿Y cuándo deja de ser mi cliente? ¿Sí? Ah, pero tiene que ver también con la frecuencia con la que me compra. Y tiene que ver no solo con la frecuencia, sino con el monto de ese ticket promedio, ¿sí? Cada vez que me compra, ¿cuánto me compra? ¿Quién es mi cliente más valioso? El que se va a quedar mucho tiempo, ¿verdad, Rubén? Me compra muy seguido y montos muy altos. Ese es el mejor cliente. Hoy en día, de hecho, a nivel de finanzas, una manera de valorar las empresas es a través de valor de vida del cliente. No a través del precio de la acción, sino de tu cartera de clientes, cuánto vale. Porque eso es una ganancia potencial que puede tener la empresa. ¿Ok? Cuantificación de pérdidas por abandono de clientes. Todos hemos escuchado posiblemente que es mucho más barato retener a un cliente que captar a uno nuevo, ¿no? Y eso es así como con un empleado, ¿verdad? Es mucho más fácil con el empleado, con el trabajador que ya tengo, retenerlo, que se quede conmigo, capacitarlo, que conseguir a alguien fuera en el mercado que cumpla con todas las condiciones que yo quiero, ¿verdad? Y empezar desde cero. Entonces, y preguntarme cuánto me costaba haberlo retenido, para saber si me conviene hacer todas las estrategias necesarias para que esta persona se quede conmigo, o si este cliente quizás no era valioso, quizás era un cliente que no necesitaba, ¿ok? Bien. Tengo que hacer, por ejemplo, el cliente hoy en día es multicanal. Ustedes se aproximan al cliente de la misma manera, a sus mismos trabajadores en la misma empresa. Hoy en día, ¿cuántos mensajes no se llegan por WhatsApp y son decisiones serias de negocio? Ya no todo llega en una carta formal, ¿verdad? Un memorándum. No, imagínate, si espero a que llegue la carta, no, hombre, me pasó un mes hasta que la gente la leyó, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser ágiles, tenemos que entender además cuáles son los mejores medios para comunicar qué decisiones, ¿ok? Y tener políticas en este sentido. Esto me va a permitir además hacer seguimiento de qué canales están siendo más efectivos con qué personas y para qué situaciones. Y predicción del tiempo de abandono. No solo saber cuánto me cuesta la persona que se va, en cuánto tiempo se va a ir, ¿ok? Y es que los clientes dan señales. Eso es así como la pareja que da señales cuando uno va a determinar la relación, ¿verdad? ¿O no? Uno empieza así como que, bueno, es que hoy no tengo tiempo de salir, hoy no tengo ganas, te dejas de arreglar tanto, ¿verdad? Y empiezas a dar señales. Y si tú ves ese histórico de señales y ves que cambió su comportamiento, eso te empieza a decir que se va a ir, ¿ok? Y entonces ahí tú tienes que preguntarte, bueno, ¿en cuánto tiempo se va a ir? ¿Porque me abandona o porque se va de manera natural, no? Si se va a ir de manera natural, quizás es que lo que yo le ofrezco ya no es necesario para esta persona. Entonces quizás lo que necesito es generar un nuevo producto o un nuevo servicio que sea disponible, que sea atractivo para las nuevas características que tiene este individuo. ¿Bien? ¿Sí? Y a nivel predictivo, por ejemplo, evaluación de riesgo crediticio, ¿ok? En Venezuela yo sé que no otorgamos crédito, que esto es una cosa del pasado, que existía antes, hoy en día tenemos Cachea, y Cachea básicamente no hace ninguna revisión, ¿cierto? Pero ciertamente a medida que tú demuestras que eres buen pagador, te comienza a dar beneficios, ¿ok? Pero no solo pensemos en riesgo crediticio como riesgo crediticio de un banco. Bueno, es que cuando yo tengo mis clientes, si yo tengo un negocio B2B, hay clientes a los que yo les doy crédito, ¿verdad? Y hay otros a los que no. Hay unos con mejores condiciones de pago y otros no tantas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo evalúo esto? Tengo un modelo que me dice qué cliente es más riesgoso de no pagarme o yo lo hago porque sí, porque la persona tiene buena cara. Él tiene cara de confiable. Yo creo que él tiene cara de buena paga. Vamos a darle chance. No, yo debería tener alguna manera de cuantificar esto, ¿ok? Puedo utilizar árboles de decisión, puedo utilizar regresiones logísticas, puedo utilizar redes neuronales, ¿ok? Hay muchas técnicas que me permiten a mí hacer evaluaciones de riesgo, medir qué tan riesgoso es un cliente, ¿sí? Hacer pronóstico y previsión de la demanda,
Esto es fundamental en un mercado tan competitivo, donde ya hemos aprendido que de nada me sirve tener un montón de inventario estancado, que eso es muy caro. Entonces yo tengo que producir para la demanda que voy a tener, ¿ok? Y dentro de esa demanda, ¿cuál es esa cuota de mercado que yo tengo? Entonces ahí tengo una serie de estrategias de pronóstico, de series temporales que me permiten a mí, con distintos grados de precisión, saber cuál va a ser mi demanda. Mi demanda entendida como un proxy de mis ventas previas usualmente o de mi producción. Esto depende si lo veo desde el punto de vista operativo o de mercadeo. Porque desde el punto de vista de mercadeo quiero tener el canal lleno, ¿verdad? Quiero que ese estante esté full. Pero desde el visto de la producción, bueno, yo no quiero que se desperdicie producción, ¿ok? Yo quiero hacer justo lo que necesito. Entonces ahí hay que ajustar las dos partes. Bien, a nivel prescriptivo, puedo generar optimización de precios. Hoy en día un discriminante importante en la venta es el precio de los productos, ¿ok? Y las personas buscan precios. Entonces, bueno, ¿cómo es mi producto o mi servicio en función de mis comparativos, en función de los costos que yo tengo? ¿Cómo puedo buscar un precio óptimo? ¿Ok? Personalizar las recomendaciones. No hay nada tan terrible como que a uno le sigan llegando ofertas de cosas que no nos interesan, ¿verdad? Porque alguien se equivocó y nos leyó mal. Y tú le sigues dando que no lo quieres ver y te sigue apareciendo. Entonces, cuanto más personalizadas sean las recomendaciones, muchísimo mejor. Gestiones de inventario, ¿ok? ¿Cuánto necesito para que no haya desperdicio? Hay negocios donde además la gestión de inventario es fundamental. Si usted tiene un negocio de comida, si está en el negocio de la restauración, su inventario tiene que ser muy preciso porque se daña, ¿ok? Y entonces yo tengo que tener suficiente inventario para que no decir, no, es que no tengo disponible esto y perder al cliente y perder la venta, pero tampoco hacer desperdicio. Asignar los recursos. ¿Cuál es el departamento que necesita qué cantidad de dinero? ¿Dónde se está perdiendo? ¿Sí? Y optimizar rutas de entrega. En estos momentos, la mayoría de las personas no se trasladan por una única entrega. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que esa ruta se haga en el menor tiempo posible, con el menor costo? Tengo que hacer análisis previos, tengo que hacer modelos de pronóstico y simulaciones con analíticas prescriptivas para precisamente evaluar distintos modelos y ver cuáles serán las mejores condiciones, ¿ok? Inclusive cuál es el mejor medio de transporte para hacer esas rutas de entrega. ¿Sí? ¿Y quién analiza los datos? Lo habíamos hablado antes. Por aquí había mencionado lo de esta persona súper joven que sabe muchísimo de programación, pero que realmente tiene pocos conocimientos del negocio. En algún momento surgió este concepto casi mágico de científico de datos, ¿ok? Y un científico de datos se vería como una persona que sabía de programación, sabía de estadística y de matemática y además sabía del negocio. Y lo más cumbre de todo es que el promedio de edad era como de 22 años. Y yo decía, esto es como un unicornio, ¿ok? O sea, eso no existe, ¿ok? Hoy en día se entiende que ese concepto quizás era muy amplio y que realmente sí hay científicos de datos, pero no cumplen con todas esas características, ¿ok? Y más bien uno lo que tiene es un equipo de trabajo, donde algunos de los roles pueden ser el analista de negocio, el científico de datos ciertamente como alguien más en un rol más técnico, un analista de datos que conoce de la parte estadística, un administrador de la base de datos, un arquitecto de datos, ¿sí? Un estadístico, un ingeniero de datos. Tienes personas que cumplen distintos roles. ¿Necesitas todos estos roles? Depende de la magnitud de tu proyecto, de la cantidad de datos y de modelos que tú estés analizando continuamente. Quizás tu equipo empieza un equipo de una persona y eventualmente son 2 personas. Va a depender de los niveles de inversión, de las problemáticas que quieras enfrentar. Y bueno, no tienes que empezar haciéndolo todo a la vez. Tú puedes empezar con distintos procesos y vas capacitando y vas formando a las personas en tu equipo. Y vas viendo cuáles son esas brechas que tienes necesidad de ir llenando. ¿Ok? Algunas recomendaciones para esto. Bueno, definir objetivos claros. Si yo me voy a embarcar en un proyecto de analítica, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo? Yo quiero incrementar mis ventas, yo quiero entender mejor el negocio, quiero quedarme inicialmente solo en la parte diagnóstica. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero lograr?
Identificas los datos relevantes. Bueno, ¿dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Cómo se almacenan? ¿Dónde los estoy guardando? ¿Qué tan seguros están esos datos? ¿Ok? Todo el mundo puede meter datos mano y modificarlos sin que yo me entere. Y entonces después me cambian los pronósticos y las previsiones y no sé por qué. Bien. Elegir las herramientas y las técnicas adecuadas. En cuanto a las herramientas, hay cantidad de software. Privado, libre, pago, no pago, que requiere programación, que no requiere programación, hecho a medida, etc. Bueno, hay que evaluar todas esas opciones y ver cuáles son las que se adaptan mejor a las capacidades que yo tengo, a las curvas de aprendizaje, qué tan rápido es el proceso de actualización y además cuánto me cuesta. Hay un tema de costo importante y qué tan compatible es con los sistemas operativos que ya tengo, ¿ok? Y en cuanto a las técnicas estadísticas, bueno, cuál responde a la pregunta de negocio que yo tengo y se adapta a los datos también. Crear un equipo con las habilidades adecuadas, un equipo que pueda trabajar de la mano, que realmente trabaje como un equipo, que esté alineado, que esté engranado y que además trabaje de manera transversal a toda la empresa. Desarrollar un proceso de análisis, lo habíamos hablado antes, hay que generar procesos, documentar, explicar y dejar muy claro y muy transparente cómo es todo este proceso, ¿sí? Comunicar los resultados de manera efectiva. Yo no voy a tener un equipo de analítica trabajando en un sótano oscuro que nadie sabe qué es lo que está haciendo y que ellos solo hablan con el director, ¿ok? O que no hablan con nadie. Ninguna de las dos cosas funciona. Esto se tiene que comunicar de manera oportuna y de manera efectiva. No todo el mundo necesita conocer los intríngulis de la técnica estadística y de la programación, ¿ok? Hay equipos que solo necesitan saber qué tienen que hacer y por qué. Bien, y hay otras personas a las que sí les vas a detallar toda esa explicación de cómo llegaste a esos resultados. Implementar las recomendaciones. Hice mi proyecto de analítica, dije que había que hacer A y terminé haciendo B. ¿Por qué? Porque bueno, el jefe dijo que no teníamos la plata, nos pareció que igual eso no debía ser, que seguro había un error en los cálculos. Sí, hice todo un proceso y al final no cumplo lo que digo. Bien. Y actualizar el modelo de forma continua. Los modelos son representaciones de la realidad. Si la realidad cambia, el modelo cambia. ¿Ok? Entonces, usualmente los modelos estadísticos tienen asociados unos errores en mi clasificación, en mi predicción. Si yo comienzo a ver que lo que está sucediendo se aleja cada vez más y me equivoco cada vez más en función de lo que decía el modelo que iba a pasar, el modelo está obsoleto y es hora de cambiar. ¿Ok? Entonces, hay situaciones donde el modelo tiene un tiempo de vida más largo y otras donde tiene un tiempo de vida más lento. Eso depende mucho del negocio, del contexto. Y eso es algo que uno tiene que ir aprendiendo, ¿ok? ¿Para qué? Para saber cuándo es el momento de actualizar y de trabajar en uno nuevo. Y al final, esto nos debería llevar a desarrollar una mentalidad que esté basada en datos. Entendiendo esta mentalidad basada en datos, como que sabemos que no tomamos decisiones sobre los datos en crudo, sino que estos datos, a través de un procesamiento, se van a convertir en unos modelos y estos modelos son los que me van a permitir tomar las decisiones. ¿Bien? Preguntas, dudas, creo que me aceleré mucho al final y nadie me detuvo. Si me permite un comentario. Sí, dudas, preguntas, comentarios, exacto. Sí, un comentario sobre Cachea. Y es que, por ejemplo, con EPA, ellos tienen su relación, sus acuerdos y el ente que da el crédito es el comercio o la tienda, pues, en este caso EPA. Cachea no presta el dinero, sino tiene el acuerdo con su cliente, pero el que da el crédito, el que presta o el que da el bien para ser pagado después en cuotas, es el cliente, pues, el comercio, pues. En este caso era EPA, pues. Solo eso. Gracias. Exacto. Así es, gracias. Maximiliano. Hola, profe, ¿cómo están? Bien, ¿y Qué tú? bueno contar con esta oportunidad de conversar algo tan interesante como es la analítica de datos. Mi pregunta iba más orientada al enfoque. Creo que justamente hubo una lámina en la cual había la segmentación de los diversos perfiles y de qué complicado es conseguir.
actualmente alguien que pueda desempeñar todos estos roles, siendo que se ha hecho como muy específico el trabajo y creo que lo requiere la realidad en la que vivimos. Mi pregunta iba orientada a qué recomiendan, por lo menos en Venezuela que está esta escasez de datos, por lo menos si queremos hacer cálculos como el tamaño de mercado, qué herramientas pudiésemos usar para recurrir y qué indicadores nos pudiesen ayudar a nosotros saber el tamaño del mercado en una determinada categoría. Y lo otro es que en el caso de hacer modelos predictivos, ¿qué recomiendan o qué herramientas recomiendan utilizar para desarrollarlos, ¿no? Sabiendo que esta mentalidad del negocio es lo prioritario y creo que en mi caso particular me ha tocado como que desarrollarlo y creo que es la base de todo, pero a veces tienes esta posibilidad de desarrollar la mentalidad estratégica, pero requieres de la habilidad técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugar esas dos partes y qué recomendarían para hacerlo? Gracias. Gracias. Felipe, ¿quieres Bueno, tuyo? Vamos. el principal insumo que tienen todas las empresas es su sistema de facturación, su sistema de ventas, ¿no? Que precisamente de ahí parten muchos de los datos que no son utilizados o son subutilizados. Digamos, de un ticket de compra tú puedes sacar una segmentación de clientes, casi nadie lo hace. Tú puedes sacar modelos de estimación de la demanda, sobre esos modelos de estimación de la demanda puedes montar el sistema de cadena de suministro y de procura. Eso también se usa poco. Tú puedes calcular el valor de vida del cliente en los términos como lo explicó la profesora Jennifer hace un ratito, ¿no? Sí, se te escucha súper bajo, Felipe. A ver, me pongo Ahora aquí. sí. Ahora está mejor el micrófono que estaba más caído. No, repito rápidamente que a partir de la información que está interna dentro de la propia empresa, que es sistema comercial, redes sociales, CRM, ya esa es la primera información con la cual hay que empezar a hacer trabajo. ¿Por qué? Porque ya la tenemos, la administramos nosotros mismos y somos los garantes de que esté completa. Hablaba de que de un ticket de compra podemos nosotros hacer segmentación de clientes. Casi nadie los usa para ese fin. El ticket de compra podemos hacer modelos de pronóstico, de estimación de la demanda, y sobre ese modelo de estimación de la demanda se puede montar cadena de suministro, todo lo que es el sistema de procura. Se puede calcular el valor de vida del cliente, se puede hacer gestión de ventas, se puede hacer las reglas de asociación para la canasta de productos, se puede hacer muchísimas cosas. Si esto lo juntamos con CRM, con redes sociales, pues tenemos, hay datos hay suficientes. La debilidad quizás es más a nivel de saber hacer los modelos, saber utilizar esos datos y saber sacar conocimiento desde esos datos. ¿Por qué? Una vez que yo empiezo a avanzar con mis propios datos internos, ya yo sé qué es lo que tengo y sé qué es lo que me hace falta. El problema es que si no sé qué tengo, tampoco voy a saber qué me hace falta. Estoy en el máximo nivel de la ignorancia, ¿no? Entonces, por mucho que yo vaya afuera y compre datos, compre estudios, compre datos sindicados, que también los hay, ese sería un segundo nivel. Pues hay proveedores en el país que están levantando datos de auditoría, datos sindicados, como tal, ¿no? Y luego acudir, lo último que uno pensaría es acudir a la fuente primaria, es decir, tener que hacer una encuesta, tener que hacer un estudio para poder levantar los datos. Pero ya con lo que les he dicho inicialmente, con los propios datos que ya viven en los sistemas de almacenamiento de la empresa, hay bastante, pero bastante trabajo que hacer. Y luego poder trabajar y desarrollar los modelos, ¿no? Nosotros en nuestras materias, la profe Jennifer y mi persona, nos centramos bastante en modelos descriptivos, modelos que permitan detectar patrones y luego modelos predictivos de clasificación. Estamos claros, una materia de un trimestre son 11 semanitas. Bueno, sin embargo, en esas 11 semanitas podemos avanzar en unos 12, 15 modelos con los cuales se rompe el hielo, se pierde el miedo a seguir incorporándolo. A lo largo de la maestría, tanto en mercadeo como en el MBA, pues hay unas 2 o 3 materias que están centradas en datos, sino más, y puede salir con una formación bastante robusta, sobre todo con la inquietud, con la curiosidad de saber que para cada problema de negocio siempre va a haber alguna solución analítica disponible y que en la variedad de conocimiento de modelos es donde está la mayor probabilidad de éxito. Discúlpenme lo refranero, pero todo el que tiene un martillo en sus manos, todos los problemas le parecen clavos, ¿cierto? Entonces, la riqueza de tener suficientes modelos, el conocimiento de buenos modelos, pues es una disciplina sana, con que uno se proponga aprender un modelito todos los meses, que no es mucho esfuerzo, que se hace muy sencillo, pues en poco tiempo pueden ser unos analistas de datos muy robustos.
digamos, eso es lo que nosotros tratamos de apuntar en IES. Bien, hay unas manos levantadas, Jennifer, no sé para si quieres. Sí, Alberto, pero bajo la mano era Aileen, creo que era que estaba antes. Aileen. Estás, ajá, Sí, listo. aquí estoy. Mi nombre es Dailin. Lo que pasa es que aquí está el nombre de mi hija y no me fijé que no lo cambié. Mucho gusto. Vale. Bueno, yo he venido trabajando en el tercer sector, lo que son trabajos de las ONG, lo que son las organizaciones humanitarias. Acá utilizamos el tema del análisis de datos, pero amparados de todo lo que es un sistema de monitoreo y evaluación en función de poder adquirir estos datos y a tiempo poder tomar soluciones a alertas que se nos pueden ir armando de manera temprana. Se puede hasta cerrar un proyecto si resulta que no estamos cumpliendo con los indicadores y todo esto. Pero parte de esto que también lo he venido escuchando a lo largo de este valioso espacio y lo agradezco. De verdad lo agradezco mucho porque además es variado, es más allá de lo que he venido teniendo o consumiendo en función de la información, es que o sea, tenemos algunas herramientas. Tenemos muchas herramientas que existen y que hemos venido aprendiendo para el análisis de datos, pero muchas veces no tenemos esto que ustedes nos están diciendo aquí, que es esa mentalidad basada en datos, pero basada en datos con una experiencia previa. O sea, por ejemplo, yo soy trabajadora social y me ha pasado que he tenido compañeros que están en otras áreas que, ajá, me analizaste el dato, pero este dato realmente responde a lo que yo estoy buscando o que responde a la necesidad de los beneficiarios del proyecto. Entonces, es esta necesidad que también es fundamental tener esta habilidad de para qué voy a analizar el dato, qué dato necesito analizar, porque si bien es cierto que en Venezuela quizás no tenemos concentrados los datos, pero sí existen muchísimos datos que tenemos desde lo que comentan hace unos segundos de una factura. Mira, tengo un nombre, un apellido y una persona que viene, por ejemplo, a Farmatodo cada 15 días a comprarme toallas sanitarias. Entonces, son datos que es necesario, la verdad, darle forma, pero también es como desde estos espacios de formación también se podría pues desarrollar algunas habilidades en función a esta necesidad de que la gente no solo maneje la herramienta, sino que tenga conocimiento del área en la que está trabajando. Porque, por ejemplo, yo manejo algunas herramientas, pero a mí me sientan a analizar datos de venta y ay, a lo mejor salgo raspada y probablemente alguien de ventas lo ponen a analizar datos del sector humanitario y quizás pasa más o menos lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar quizás esta habilidad un poquito más como genérica en función de los datos, pero también con este otro conocimiento? No sé si me explico. Gracias. Creo que sí, Aileen. Sí, en efecto puedes tener como las herramientas, pero además cada contexto va a ser diferente, ¿ok? A veces lo que te funciona en un contexto no necesariamente te funciona en el otro, y eso requiere un tiempo de aprendizaje, ¿ok? Uno no se vuelve experto en un contexto o en un negocio o en un tipo de gerencia, en un tipo de problema si no has tenido contacto con él, ¿ok? Porque es que inclusive a veces hay palabras o hay variables que uno nombra y que tienen significados distintos para una persona o para otra, ¿ok? Entonces sí, eso pasa y no todo el mundo lo ve. Pero bueno, eso es algo que se va construyendo y lo primero es esto que tú estás sintiendo, que es, bueno, esta sensibilidad de que esto es necesario, de que esto se tiene que lograr y eventualmente uno, pues con trabajo, uno lo va logrando y se va construyendo, ¿ok? Creo que Alberto y luego Félix. Sí, gracias otra vez. Eran dos cositas, ¿no? La primera era como otra visión, o sea, otra respuesta para la pregunta anterior de cómo recopilo los datos. Y la respuesta es que cada empresa tiene que invertir, ¿ok? Y tiene que primero, la primera inversión debería ser en hacerlo parte de la cultura organizacional y de ahí definir estrategias, porque yo puedo decir, mira, hazlo con esto, pero a lo mejor estas herramientas no se adecúan a la capacidad que tiene tu negocio
de asumir nuevas tareas, no sé, o sea, es muy complejo, pero es importante comenzar. Y puede ser algo tan sencillo como si tú tienes una tienda física, empezar a notar cuántas personas entran, ¿ok? Eso es, o sea, como que lo más básico. Y después más adelante, si estás en la posibilidad, bueno, compras algún equipo de cámara que te vaya contando las personas, o sea, las herramientas están ahí para hacerlo. Ujú. Pero lo importante es comenzar con la cultura organizacional en la empresa, ¿ok? Y que esto sea algo importante, Sí. no, que se deje de ver así como un gasto más, porque bueno, efectivamente es un gasto, no sumas, es un gasto, ¿ok? En contabilidad se ve como un gasto. Sí, bueno, también es una inversión, seguro que sí, Ujú. pues si no, es preferible dejar dinero Sí. ahí a que pierdan. Ok, pero para la otra parte que también me parece importante para este cierre es, hace rato, el señor Felipe comentó que uno no toma decisiones basado en datos, sino en modelos, pero no hemos recibido cuál es la definición de un modelo. O sea, para ver si me pueden ayudar con eso. Gracias. Un modelo es una representación de la realidad, ¿ok? Usualmente el modelo al final va a tener una estructura algebraica, así como una función matemática, que tú le vas a insertar valores y él te va a dar un resultado numérico, ¿sí? Y ese resultado numérico a veces es una probabilidad o a veces es algún número, pero usualmente es alguna cuantificación de lo que tú estás observando en la realidad, ¿ok? Por eso es que uno habla de mediciones, porque quizás es algo como la satisfacción. Tú la satisfacción no tienes un termómetro para ver qué tan satisfecho está el cliente contigo, ¿cierto? Pero tú haces una serie de preguntas y eso te permite decir, bueno, qué tan satisfechos están las personas conmigo. Es como un sistema de evaluación de desempeño, ¿sí? Que al final te da un numerito. Bien. Félix, y paso a una parte que me están pidiendo, la parte organizativa. Félix, adelante. Sí, cómo no, gracias. Sí, era para preguntar dos preguntitas. Ujú. ¿Qué recomendaría ustedes para alguien que viene de un área completamente distinta a integrarse en el campo de análisis de datos? Y la segunda es, si esta persona ya sabe manejar por lo menos la parte técnica, las herramientas necesarias, ¿cuál sería el siguiente paso? O sea, esas serían esas dos preguntitas. Ajá, repíteme la primera porque ya me perdí, me estoy ya la hora me está pegando, Félix. Ya, Cuéntame la primera. ok, vamos poco a poco. Vamos con la primera, la respondemos, después la segunda. Ok, Ajá, la primera. Para alguien que viene de una área completamente distinta, ajá, ¿cómo esta persona se puede integrarse a la área del análisis de datos? ok. Cómo haría? Primero, para poderse integrar, debería ya estar funcionando algún área de análisis de datos en el negocio, ¿no? O si no, buscar la formación externa, ¿ok? Si Ok, ya está funcionando en el negocio y la persona no sabe nada de ninguna de las áreas, pues mi recomendación sería que primero explorara como con las distintas etapas, ¿no? Y que fuera como con los distintos procesos. Bueno, ¿qué se hace en términos de la base de datos? ¿Qué se hace en términos de la programación? ¿Qué se hace en términos de la interpretación? Para que pudiera tener una visión global y luego ver realmente dónde están sus inclinaciones naturales y sus capacidades para saber en qué área específica se tiene que formar. La segunda, que era, si mal no recuerdo, que ya tú tienes la formación técnica, que correcto. cómo se... Mira, Félix, eso es haciendo. Hay que empezar a resolver problemas, hay que empezar a Mm, identificar problemas y comenzar a hacerlo en pequeña medida. No tiene que ser un gran problema. En términos de emprendimiento uno siempre habla de un producto mínimo viable, ¿sí? claro, Empieza con claro. algo sencillo que si sale mal no genere una pérdida dramática que haga quebrar la empresa, ¿sí? Claro, lo que he seguido de recomendaciones es, lo que pasa es que ya había hecho algunos estudios sobre la área de ciencia de datos. Después de haber hecho un curso de ellos, ya tenía varias dudas, me puse a estudiar matemática, estadística, entender mejor el caso y entendí mejor y manejar mejor las herramientas. Ahorita es que me estoy poniendo con SQL y más adelante voy a volver con Python. Entonces ahí tenía mis dudas, como que fino, ya estoy sabiendo cómo manejar las herramientas, pero de pronto no sé cuál es el siguiente paso. Lo que más me recomendaban era, bueno, de empezarte a debugger, como dicen los franceses, a empezar a hacer proyectos, empezar a Sí, explorar y empezar a seguir estudiando. Y bueno, eso es lo ujú. que he hecho últimamente. Buenísimo, Félix. Pero pues muchas gracias. Gracias a ti. Bien,
Esto me lo estaban diciendo así desde tras bastidores, como que tenía que llegar a este momento, chicos. Nosotros aquí en el IESA tenemos la maestría, el MBA, y la maestría en mercadeo y la maestría en finanzas y en gerencia pública. De manera particular, donde más tocamos estos temas es en mercadeo y en el MBA. En el MBA tenemos 2 materias que se basan en esta parte, una de métodos cuantitativos y una de analítica para los negocios, pero también para aquellas personas que una maestría es demasiado y que quieren enfocarse solo en esta parte de toma de decisiones y de analítica. Tenemos un curso que damos el profesor Felipe y yo de analítica de datos para la toma de decisiones, que inicia el 28 de julio y que me autorizaron a decir que aquellas personas que asistieron el día de hoy a la charla, si se inscriben, tienen un 15% de descuento. ¿Ok? Aquellos de ustedes que estuvieran interesados en realizar el curso tendrían un 15% de descuento en este proyecto. Bien, esa era la cuña comercial que me estaban pidiendo, porque además había gente que se estaba yendo y entonces era como en los créditos del cine, ¿no? Que si no, después pierdo la oportunidad de que lo vean. Entonces, muchas gracias por dejar de compartir. Vi unas preguntas en el chat, algo sobre educación. En educación tienes varias cosas, ¿ok? Una tiene que ver con la deserción estudiantil. Se están generando modelos para entender cuáles son las variables que afectan la deserción estudiantil, ¿ok? Y precisamente poder atender de manera temprana a estos estudiantes antes de que abandonen la universidad. Bien, eso por una parte. Y habías preguntado a alguien lo de los pañales y la cerveza, si se puede usar para detectar fraude, y sí. En general, uno siempre piensa en el fraude como algo atípico, pero por lo general cuando tú haces el postmortem en la auditoría del fraude, tú te das cuenta de que hay ciertos patrones que se repitieron, que ocurrieron antes del fraude, ¿ok? Y ciertamente si tú logras entender esas asociaciones, puedes generar un sistema de alertas tempranas que te permitan, antes de que ocurra el fraude y de que se desembolse el dinero, bueno, vamos a analizar esta situación a ver si de verdad es real o si se trata de un fraude, ¿ok? Creo que era por ahí las que había visto. No sé si hay algo más. Estaban preguntando si la clase va a quedar grabada. Si la clase va a quedar grabada, se va a compartir. Estaba preguntando. Queda grabada, Kerlis. No Sí, sé la si clase está siendo grabada y cuando mañana llegue a la oficina yo la descargo y se las envío por correo. Ok. Bien. Y la información sobre el costo del curso y eso también se le va a hacer llegar, ¿cierto? Sí, también se lo hacemos llegar a través del correo junto con el cupón del 15% de descuento. Sí, a mí me queda, María Carolina había preguntado hace un montón de líneas, un ejemplo de un modelo, ¿no? Y entonces, bueno, rápidamente, porque hablamos bastante de modelos. El modelo es una representación de la realidad. Imagínate un ejemplo, tú tienes que ubicar a un cliente que llega a tu negocio, supongamos que estamos en un banco o en una compañía de seguros, entonces tú le haces que él levante una ficha, en donde está la edad, está el ingreso, la educación. Bueno, en base a esa información, ya tú tienes unos segmentos preestablecidos. Entonces, el modelo de clasificación, por ejemplo, allí te va a ayudar a decir dónde vas a ubicar ese cliente. Lo mismo que acaba de mencionar Jennifer. Si hay un cliente que pudiera, o una transacción que pudiera ser fraudulenta, es porque en base en el histórico ya más o menos uno tiene detectados los patrones. Y lo bonito de los patrones es que cuando son detectados o detectables, siempre van a ser predecibles. Entonces, el modelo que predice el patrón, esta es una representación de la realidad. ¿Que se va a equivocar? Sí, en algunos casos no va a acertar, pero vamos a tratar de conseguir los modelos que acierten de la mejor manera. Entonces, bueno, hay modelos de clasificación, hay modelos de predicción, hay modelos de agrupamiento, ¿no? Hay distintos tipos de modelos de asociación, como lo vimos. Entonces, hay distintos modelos que vienen a solucionar distintos problemas de datos. ¿Bien? Listo, por mi lado yo creo que está bien, ¿no? Sí. Quería agradecer pues la atención, el interés. En general he leído algunos comentarios y percibo que, pues, que les ha gustado y que les llama la atención. Y para nosotros pues sería muy grato poder compartir mucho más conocimiento sobre estos temas en el curso o en alguna de las materias de la maestría, si tienen a bien, ¿no? Esto, digamos, como el gráfico que mostró la profesora Jennifer, es la punta del iceberg. Hay muchísimo más, es bien entretenido, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad y por permitirnos hablar de esto que tanto nos gusta. Sí. No, Sí, gracias a ustedes, profesor.
Muchísimas gracias y bueno, esperamos verlos, de verdad, un grupo súper chévere y muy comprometido, muy participativo, lo que nos encanta.